Buenos días con todos y con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Calvay, docente para esta sesión. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes en relación a el derecho internacional humanitario. Vamos a hablar de las generalidades en relación al derecho internacional humanitario. Creo que ya han tenido una sesión previa, incluso sobre introducción al derecho humanitario, así que no voy a ahondar en los básicos porque ya ustedes ya más o menos lo conocen. Voy a tratar de ser un poquito más detallado en lo que vamos a conversar. Y también en un segundo momento vamos a hablar de las convergencias y divergencias del derecho internacional humanitario y los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos. Van a ser dos grandes momentos de esta sesión. Mi expectativa es poder darles a ustedes herramientas que sean esenciales sobre el conocimiento de estos dos temas, entendiendo que el derecho internacional humanitario es una disciplina muy amplia, muy amplia. De hecho, el texto que tienen en sus manos, que es de la profesora Elizabeth Salmón, que lo veo por ahí, es un texto muy importante, muy esencial, ciertamente, pero hay, digamos, esta disciplina del derecho internacional humanitario es mucho más amplia, incluso, ¿no? Vamos a tratar de hablar de alguna de esas pinceladas que son esenciales en el conocimiento de esta disciplina, pero creo yo que van a ser vitales para la labor, sobre todo que ustedes desarrollan, que es casualmente digamos, el enfoque que queremos darle a esta sesión. Ah, Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? A ver, de lo que han visto con el profesor anterior, ¿qué concepto se llevaron? ¿Sí? Libremente pueden participar, tanto virtualmente como en clase. ¿Qué concepto es el que se llevaron de la sesión anterior? ¿Tuvieron un concepto de derecho internacional humanitario o no? Sí lo tuvieron seguramente. ¿Qué palabras clave o conceptos, si tuvieran, recopilaron de esa primera sesión? Muy bien, es un conjunto de normas internacionales, muy bien. En un conflicto armado, claro está, muy bien. Normas internacionales, conflicto armado, ¿qué más? Efectivamente, proteger la dignidad de la persona humana está dentro de la esencia de las finalidades de esta disciplina. Está bien, normas internacionales en conflictos armados, proteger la dignidad. Está muy bien, es un concepto operativo muy interesante. Aquí hay que entender, yo creo que algo que es clave. Esta disciplina del derecho internacional humanitario surge para humanizar las leyes de la guerra. La esencia del derecho humanitario es que es una disciplina del derecho internacional, una rama del derecho internacional público, que se encarga justamente de establecer normas internacionales que se dan en el marco de conflictos armados en general, porque obviamente puede hablar de CANI o como de CAE, pero con el propósito de humanizar la guerra. Eso es algo importante. No prohibir ni proscribir el conflicto porque el conflicto existe, sino es humanizar el conflicto. Entendiendo que el conflicto o los conflictos internacionales o de índole no internacional son parte de la realidad de los estados y la realidad de la comunidad internacional. O sea, vamos a hablar, reflexionando un poco más de eso cuando veamos el concepto de conflicto internacional, que la propia comunidad internacional ha sido muy consciente que no se trata o no podemos realmente proscribir los conflictos internacionales porque eso es algo que no va a poder ser, pero sí vamos a poder de alguna manera humanizar lo que ocurre en ese marco de los conflictos internacionales y sobre todo en espacios de uso de la fuerza. Seguimos, por favor, siguiente. Vamos a darles un concepto un poquito más académico. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y acá viene un concepto un poquito más especializado, ¿no? ¿Qué entendemos por qué es el derecho internacional humanitario? Decimos que es un conjunto de normas internacionales, convencionales, consuetudinarias, destinadas a resolver problemas y aliviar el sufrimiento causados directamente por conflictos armados internacionales o no internacionales. Protege a las personas o bienes afectados o que puedan resultar ser afectados por conflicto armado y limita el derecho de las partes en conflicto a elegir medios y métodos para hacer la guerra. Este concepto es muy interesante, ¿no? Nuestra disciplina del derecho humanitario, cuando hablemos de fuentes del derecho humanitario, no solamente trata de normas internacionales convencionales. Ustedes van a aprender, seguramente en el texto de Salmón, lo han visto en la clase introductoria, que hay normas que tienen que ver con tratados internacionales, los 4 convenios de Ginebra, sus 2 protocolos adicionales, ¿no es cierto? Que si hablamos del derecho de Ginebra, el derecho de la Haya,
los convenios de 1908 que tienen que ver sobre medios y métodos prohibidos, y el derecho de Nueva York que tiene que ver con, de alguna manera, normas limitativas de la fuerza. Pero vamos a ir poco a poco a eso. Pero ese cúmulo de normas internacionales no solamente implica derecho vinculado a tratados, sino que también existe costumbre internacional que es vinculante para los estados. En el derecho internacional decimos que la costumbre y los tratados son fuentes del derecho internacional público. Lo mismo ocurre en el ámbito de una rama del derecho internacional público, que es el derecho internacional humanitario. Hablamos de normas convencionales, pero también normas consuetudinarias. Y esto es muy importante, porque en el derecho internacional humanitario empezó siendo consuetudinario. Las leyes de la guerra inicialmente eran leyes consuetudinarias. Después se convirtieron en reglas convencionales. La práctica de la guerra era prácticas de cosas que se podían hacer y no se podían hacer. En el segundo libro de Crónicas, en la Biblia, por ejemplo, uno de los profetas del Antiguo Testamento, frente al rey de Judá, cuando le ordenan ejecutar a los filisteos, cuando había sido capturados por el rey de Israel le dijo, ejecuta, mátalos, ¿no? Y el profeta les dice que no está bien, no es justo ante los ojos de Dios matar a una persona que se ha rendido. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Desde temprana edad, y si vamos más atrás incluso, en el jarrón de Ciro, que es un antecedente mucho más remoto, incluso de los propios derechos humanos y el derecho a la guerra. Si vamos más allá, incluso las normas de la guerra de la antigua China, el arte de la guerra, si uno, por ejemplo, lee a Sun Tzu, va a ver que de alguna manera hay reflexiones sobre leyes y prácticas de lo que se debería hacer o no se debería hacer en el campo de la guerra, de los conflictos, ¿no? Y esas prácticas constantes, sonantes, que han seguido a lo largo del tiempo, lo hemos considerado derecho consuetudinario. De hecho, el derecho de Ginebra, el derecho de La Haya y el derecho de Nueva York, que ustedes han visto como normas convencionales, son respuestas de consolidación de prácticas que eran costumbre y que luego se convirtieron en normas internacionales. Por eso quien trabaje derecho humanitario no solamente tiene la obligación de conocer las normas convencionales por excelencia, sino también entender algunas prácticas importantes del derecho consuetudinario internacional. Ahora, esta costumbre está dispersa muchas veces en muchas normas internacionales, muchas prácticas locales, regionales, sobre usos y costumbres de la guerra. Sin embargo, un organismo internacional sobre los cuales ustedes han hablado en la sesión anterior, que es la Cruz Roja Internacional, en el año 2005 se encargó de consolidar estas normas consuetudinarias en un texto que se llama Normas Consuetudinarias de aplicación teórica en la guerra y aplicación práctica. Son un texto que está libre de descarga en internet. Son dos textos gigantes donde la Cruz Roja Internacional ha sistematizado un poco estas prácticas consuetudinarias de la guerra. Es un texto que se suele usar sobre todo para capacitación de la propia Cruz Roja Internacional y compila o ha sido reconocido por la doctrina como el texto más autorizado en costumbre internacional del derecho internacional humanitario. O sea, quiero que quede claro, cuando hablamos de derecho internacional humanitario hablamos de normas internacionales que son convencionales, que son tratados, convenios de Ginebra esencialmente, convenios de La Haya, derecho de Nueva York, pero también estamos hablando de costumbre internacional. Costumbre internacional que a veces podemos verificar. Ese documento es un texto muy importante, la costumbre de la guerra recopilado por la Cruz Roja Internacional, pero hay, digamos, otras fuentes que posiblemente podríamos utilizar para hablar de costumbre internacional, pero vamos a ir poco a poco en ese aspecto. Entonces hablas de normas internacionales convencionales o consuetudinarias destinadas a resolver los problemas y a aliviar el sufrimiento causados directamente por los conflictos armados de índole internacional como no internacional. La idea es, el propósito de, como les decía al inicio de esta disciplina, es humanizar el conflicto, humanizar los conflictos internacionales. Claro, claro, vamos a hablar de eso. De hecho, lo vimos en una sesión, no sé si en este fue con la sesión del doctor Renato Constantino, hablábamos de tensiones internas, disturbios internos, ¿se acuerdan? Y hablábamos que en el caso de disturbios internos y tensiones internas, la regla es que se aplican las normas de derechos humanos, por regla especial. Y en el caso de conflictos armados de índole no internacional, guerra civil, es el supuesto, o conflictos que están en la escala, que no son disturbios, pero que no llegan a ser guerra civil, se aplica también el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, que es el que casualmente aplicamos para lo que ocurre, por ejemplo, en el BRAE. Pero
esa situación es un conflicto armado no internacional, así se considera, pero protegido por el artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Vamos a hablar de eso con tranquilidad en un momento, te lo prometo. Pero respondiendo a tu pregunta, tiene que ver, en el caso de orden público, manifestaciones, disturbios internas, normas esencialmente de derechos humanos. Derecho humanitario, como lex specialis, lo utilizamos en el ámbito de los conflictos armados no internacionales o internacionales. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Eso lo veíamos en la clase del doctor Constantino esta semana que pasó, ¿no? Entonces, el derecho humanitario trata de normas consuetudinarias, convencionales e internacionales que buscan aliviar el sufrimiento causado directamente por los conflictos armados. Porque hay que entender que los conflictos armados generan un sufrimiento usualmente en las víctimas, en la población civil, ¿no? De hecho, por eso el convenio 3 y el convenio 4 de los convenios de Ginebra, uno es sobre prisioneros de guerra y el otro es sobre población civil. Hemos dedicado un convenio completo de Ginebra, el convenio 4, a la protección de la población civil, porque entendemos que casualmente, fruto de los conflictos internacionales, una de las principales víctimas es la población civil. Los más afectados son la población civil. Si uno lee, por ejemplo, de los 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos fueron población civil? ¿Cuántos fueron población civil? Más del 50% fue población civil, porque fue un genocidio, hubo actos de ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, ¿no? Ni qué decir de lo que ocurrió en el Oriente Medio, que también implicaba violaciones a derechos humanos. Entonces, hay una intención del derecho humanitario de humanizar la guerra y proteger a las personas o bienes que son afectados o que puedan resultar afectados. El derecho humanitario no solo trata de proteger a personas directamente afectadas, sino también proteger bienes, bienes que también pueden ser afectados como consecuencia de la guerra. No solamente los bienes de la población civil, sino incluso también los bienes culturales. Estamos hablando de bienes que tienen una protección, ya sea porque son históricos, porque representan la memoria de un país, ¿no? Incluso recientemente, la Corte Penal Internacional, el año 2020, emitió una sentencia, la primera sentencia de la Corte Penal Internacional sobre bienes culturales, en el caso Tombuctu. Es un caso relacionado a, que fue ocurrido en Mali, un acto de guerra que había implicado la destrucción de un monumento budista durante en un enfrentamiento armado. Uno de las partes beligerantes decidió que era buena idea destruir un monumento budista como parte digamos, de las reglas de enfrentamiento y destruyó ese monumento. Obviamente esas personas que participaron en esos actos fueron procesados por la Corte Penal Internacional y sancionados por primera vez en el caso Tombuctu contra Mali. Es un caso no contra el Estado, sino con los responsables, en este caso individuales, por haber cometido crímenes de guerra, en este caso contra bienes culturales. Si nos damos cuenta, el derecho humanitario también protege bienes culturales. De hecho, lo vemos en el día a día. Si ustedes han visto cuando van por el centro de Lima un símbolo que es así. ¿Han visto ese símbolo? Cuando vayan a la iglesia del centro de Lima o vayan cerca a la catedral, miren estos símbolos. Están usualmente en monumentos históricos de la ciudad. ¿Sí lo han visto de repente? Ese símbolo es un símbolo que en el derecho humanitario se utiliza para representar bienes culturales, bienes que no son objeto o no pueden ser objeto de ser objetivo militar, porque son bienes culturales. La idea es que las fuerzas que se enfrentan entiendan que ese símbolo le da protección y no puede ser objeto de un ataque. Exacto, es patrimonio cultural del país y no puede ser objeto de un ataque. Eso está en el derecho consuetudinario y en el derecho convencional. De hecho, tenemos los convenios de Ginebra que hablan de la protección de ese tipo de bienes, ¿no? Si se dan cuenta, son reglas que regulan no solamente respecto a bienes, sino también a personas, ¿no? Y limita el derecho de las partes en conflicto, y acá viene una cosa muy importante en el derecho humanitario, no solamente se trata de proteger personas, bienes que están dentro de la idea de humanizar la guerra, sino también regular los medios y métodos que están permitidos en el derecho humanitario. Hay ciertos métodos que están permitidos y hay ciertos medios que están prohibidos también. O sea, métodos y medios son un aspecto muy importante en el derecho humanitario que se regula. Por ejemplo, ¿qué es un método? Vamos a hablar de eso en un rato. Un método es una estrategia por vida. Por ejemplo, en el derecho humanitario está proscrito, está prohibido el uso, digamos, cambiarse el uniforme de la parte contraria para engañarla y generar un acto de engaño, de perfidia se llama eso, un acto pérfido, traidor.
yo me cambio del uniforme, me pongo el tuyo y mato a tu gente a partir de ese acto pérfido. Eso es un acto de perfidia y está castigado como un crimen de guerra, porque es un acto o una estrategia prohibida en el derecho de la guerra. Está prohibida también, por ejemplo, como método prohibido el uso de estratagemas que usen, por ejemplo, los símbolos o los grupos protegidos. Ejemplo, lo que pasó en Colombia con la Cruz Roja Internacional. En el año 2005, me ayudan, más o menos fue el caso de eh, había un secuestro de una congresista de la República de Colombia que Betancourt, ¿no? Ingrid Betancourt. Y el ejército colombiano decidió pintar un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Colombia de blanco, como si fuera la Cruz Roja Internacional. Obviamente fue con médicos a ver cómo estaban los secuestrados y eran militares que estaban escondidos, ¿no? Utilizó, en este caso, un grupo, una persona protegida que se hizo pasar por un miembro de la Cruz Roja Internacional para poder, digamos, retomar a esas personas y liberarlas. Eso es algo que está proscrito, no se puede utilizar ni engañar, incluso si es una persona o es un grupo beligerante, como es el caso de las FARC. O sea, no se puede hacer eso porque es una regla prohibida del derecho internacional. Eso tiene que ver con estrategias. Pero también hay medios prohibidos, que tiene que ver no con la estrategia, sino con la herramienta que está proscrita. Hay ciertas armas que están proscritas. Las más clásicas tienen que ver, por ejemplo, de uso de armas, eh, por ejemplo, gases tóxicos. La Convención de la Haya de 1954, por ejemplo, es una convención que habla sobre la proscripción de uso de armas tóxicas que entran al cuerpo y que matan. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial, se acordarán, que usaban gas mostaza, gas cloro, y eso fue proscrito en el derecho humanitario porque es un medio prohibido. También se prohibieron balas de Dum que entran al cuerpo y estallan. Las minas antipersonales, también hay una convención de Ottawa que prohíbe las minas antipersonales, ¿no? Que fue de 1996, que también se considera hasta cierto punto un medio prohibido, porque viola el principio de distinción y las minas antipersonales. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede pasar, pisarla y explotar. No distingue de combatientes de los que no lo son. Por eso se considera que es un medio prohibido de uso de minas antipersonales. O de uso de ciertos tipos de explosivos que de alguna manera también vulneran principios del derecho humanitario. Ejemplo, y uno de los que se está discutiendo, de hecho Estados Unidos ha dejado de usarlo, ¿no? Las balas de tanque de uranio empobrecido. Lo usaron en la guerra del Golfo. Eran balas de tanque que tenían uranio empobrecido, que era importante que entraban al vehículo militar, explotaban, pero contaminaban con uranio el vehículo militar. Entonces los niños iraquíes venían después, saltaban encima del tanque y pasaban después, tenían enfermedades como consecuencia de que eran espacios que estaban contaminados por uranio, empobrecido, pero era uranio finalmente. Aparte de que cuando entraban esas balas de uranio empobrecido, mataban a todo el personal en el momento del impacto y no había forma ni esperanza que se pudiera, pues, de alguna manera sobrevivir. Y era algo excesivo. Estados Unidos Profesor, empezó a reducir el uso de balas de uranio empobrecido e incluso no las usa al día de hoy. Otro tipo de explosivos en el ámbito de tanques. profesor Pero fue Maravillas, algo criticado en la guerra del Golfo. Para entender un poco cómo va esta conciencia, y el derecho internacional humanitario es interesante verlo, no se detiene en los convenios de Ginebra, en los derechos de la Haya, no es cierto. Ha habido un avance constante y hay un interés sobre todo de la comunidad internacional de regular, sobre todo, cómo mejorar la regulación para entender que hay otras prácticas que empiezan a aparecer en la guerra. Por ejemplo, el uso de armas autónomas, inteligencia artificial en la guerra. Es un aspecto que al día de hoy se está discutiendo la posibilidad de regularlo porque el convenio de Ginebra hasta cierto punto han quedado pequeños en algunos asuntos que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial o el uso de ciertos explosivos, herramientas que se están hablando, por ejemplo, de láseres o de herramientas para generar o aturdir al enemigo en el campo del enfrentamiento, cierto tipo de tecnologías que ahora se está discutiendo la posibilidad de regularlas de manera mucho más específica. Yo les había conversado de que al menos convenios específicos tienen que ver con los convenios que vienen de la Segunda Guerra Mundial, la primera en realidad, sobre la prohibición de gases tóxicos como medio prohibido en el ámbito de la guerra. La Convención de la Haya de 1908 y luego la de 1954 regulan un poco el uso de gases que afectan la salud, en este caso el enemigo, están proscritos por regla. Pero ahora, ¿qué tipos de gases se pueden usar? Porque ustedes saben, por ejemplo, que se usa gas lacrimógeno para poder, obviamente, enfrentar a un adversario. Pero el gas lacrimógeno como tal
no se considera un arma letal, es un arma de disuasión, es un arma que está permitido usarse para el control del orden público. Es más, en el derecho humanitario, en la práctica del derecho humanitario, en las normas constitucionarias del derecho humanitario, el uso de armas lacrimógenas o armas para disuadir, sobre todo en ámbitos que no se aplica a conflictos armados no internacionales, caso de disturbios o tensiones internas, es una herramienta o considerada como arma no letal en sí misma. Ahora, el hecho es que ahora la comunidad internacional, esto viene sobre todo de casos que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, casos que han llegado a los comités de Naciones Unidas, se ha empezado a discutir si realmente esa arma no letal, que por principio es no letal, realmente lo es en su empleo. Puede ser un arma letal dependiendo de la forma en cómo se emplea, si va hacia el cuerpo, si va a un espacio cerrado donde están los manifestantes, o se usa de una manera para generar actos de tortura. Por ejemplo, hay un caso muy conocido aquí en el Perú, el caso de Río Blanco Cooper, el año 2005, se acordarán de ese suceso, ¿no? De unos campesinos en Ayabaca, en Piura, que fueron alrededor de una minera allá en el norte de Piura, y que hicieron, en este caso, los miembros de la seguridad de la minera y la policía. Eh, Agarraron gas lacrimógeno, agarraron esos barriles de petróleo gigantes, pusieron al campesino, le tiraron una bomba lacrimógena dentro del barril y lo pusieron dentro del barril y lo asfixiaron como una forma de tortura. Este caso ha llegado obviamente a la justicia penal e incluso fue objeto de un litigio internacional. Río Blanco Cooper, la empresa que era la empresa de origen inglés, fue llevada a tribunales ingleses por actos de tortura. Un caso más conocido como el caso Majas. De repente lo pueden buscar en internet porque hasta hubo notas, porque fueron tan torpes estas personas que tomaron fotos de cómo habían hecho todo esto. O sea, había pruebas de fotografía de cómo habían detenido a los manifestantes y cómo habían usado el gas lacrimógeno. Yo creo que algo que nos puede guiar en eso para responder a la pregunta de su compañero en el tema de si el gas o cómo o qué gases emplear o cómo usarlo de manera proporcional van a ser los principios del derecho humanitario, que son unas normas casualmente consuetudinarias del derecho humanitario, que tiene que ver con los principios de humanidad, principio de distinción, principio también de uso de medios y métodos que sean acordes al objetivo militar legítimo. También hay una serie de principios que vamos a ver con tranquilidad, porque hay una presentación completa de eso que lo vamos a ver en un momento, se los prometo. Pero lo que es clave para ustedes, al menos en su entendimiento de estas normas, es que ustedes sepan aplicar principios del derecho humanitario, porque no todo el derecho internacional humanitario está regulado. Hay ciertos aspectos donde ustedes tienen que utilizar los principios para darle contenido a lo que ustedes van a hacer en el marco del enfrentamiento. Vamos a aplicar el principio de humanidad, vamos a aplicar el principio de distinción. O sea, la idea es que ustedes sepan interpretar el derecho humanitario para usar correctamente la fuerza. Y yendo a la pregunta de su compañero, en casos donde se ha utilizado el derecho humanitario, consuetudinario, para resolver asuntos que tienen que ver con usos de la fuerza. En este momento no podría citar una sentencia de la Corte de la Haya, pero sí hay jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el uso de fuentes del derecho humanitario, que tienen que ver como normas consuetudinarias. En el caso, por ejemplo, de lo que se conoce como crímenes internacionales, es común que cuando hablamos de normas constitucionarias del derecho humanitario se haga uso de esas normas para dar contenido sobre todo a la obligación internacional. Es muy común que la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional, incluso en el caso Tombuctu que les comenté de la Corte Penal Internacional, si ustedes revisan, hay una revisión de la propia Corte Penal Internacional de las normas constitucionarias que le dan contenido a la obligación de la Convención o el Tratado de Roma en relación a la proscripción de uso o ataque a bienes culturales, ¿no? Hay una serie de situaciones que la Corte de la Haya ha tenido oportunidad, la Corte Penal Internacional ha tenido que revisar también, la Corte Interamericana también. Vamos a hablar de eso con tranquilidad en un momento, se los prometo. Pero sí hay situaciones donde el derecho consuetudinario ha sido usado por tribunales internacionales. Por eso es muy importante, sobre todo para entender nuestra disciplina, cuando hablamos de normas consuetudinarias, normas convencionales, vamos a ver que para entender cómo se aplica o cuál debe ser la forma de usarlo, es muy importante la jurisprudencia internacional. Por eso, aquí en este Centro de Derechos Humanos, no solamente enseñamos las normas, sino también les enseñamos jurisprudencia sobre cómo se ha aplicado el derecho humanitario. Casos como Chavín de Huántar, casos como Palacio de Justicia versus Colombia, casos como Masacre de Santo Domingo contra Colombia, son casos emblemáticos donde se ha usado normas de derecho humanitario para determinar responsabilidad internacional de los estados. Por eso hay que entender que eso es relevante a la hora nativa al menos. Siguiente, por favor. Siguiente.
Eso solamente es una... Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, para que aparezca todo el cuadro. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Siguiente. Creo que hasta ahí llega. Sí. ¿Más? Porque esté todo el cuadro pintado. Ya. Uno menos. Ya, perfecto. Nuestra disciplina, decíamos, el derecho internacional humanitario forma parte o es una rama del derecho internacional público, ¿no? Es una rama junto a los derechos humanos y junto al derecho internacional de los refugiados. Son tres ramas del derecho internacional público que están en cuestión. Cuando hablamos de la protección de víctimas, la protección de personas que son víctimas de los conflictos internacionales, en este caso los civiles o los prisioneros de guerra incluso, porque estamos hablando de personas que dejaron de ser un objetivo militar legítimo, recurrimos a los derechos humanos, al derecho de los refugiados y al derecho internacional humanitario. Son tres ramas del derecho que debemos utilizar y debemos interpretar cuando hablamos de la protección de las víctimas de los conflictos internacionales. Pero por otro lado, cuando hablamos de la conducción de la guerra en las hostilidades, el uso de la fuerza, en el ámbito de los conflictos internacionales, estamos hablando de solamente derecho internacional humanitario, porque justamente es el derecho internacional humanitario, como leímos hace un rato, el que regula cuáles son los medios y métodos prohibidos, cuáles son los bienes protegidos, cuáles son las personas protegidas, ¿no es cierto? Tratamos de humanizar la guerra. ¿Y cómo humanizamos la guerra? Regulando las hostilidades. Algunos consideran que en realidad el DIH es lex specialis para los conflictos internacionales. El derecho humanitario es una lex specialis, es una ley especial. Lo vamos a ver cuando veamos convergencias y divergencias para entender un poco más este concepto. Pero lo que quiero que les quede claro es que el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público y necesariamente tiene vínculos con otras ramas. Cuando hablamos de la protección de víctimas, por ejemplo, que es uno de los aspectos donde las tres ramas, tanto el derecho internacional público como el derecho humanitario, como el derecho de los refugiados, tienen un punto de conexión. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Han visto lo que es jus in bello, jus ad bellum? ¿Sí? ¿Lo vieron en la sesión pasada? Bueno, ya hablando un poco más de conflictos internacionales, ¿no? En el derecho internacional público, que es, digamos, eh, la rama de la cual deriva el derecho internacional humanitario, decimos que hay en la historia del derecho internacional dos momentos, ¿no? Un momento donde la comunidad internacional, en su conjunto, considera que hay un jus ad bellum, que es el derecho a la guerra. Un momento histórico donde la comunidad considera internacional que el derecho a la guerra es un derecho legítimo de los estados, jus ad bellum. Y un momento posterior, ¿no? De la comunidad internacional, sobre todo derivado de la Carta de Naciones Unidas, donde aparece el jus in bello, el derecho que se aplica en la guerra. Estos dos, digamos, marcos legales en el derecho internacional son fundamentales para entender algo, ¿no? Que viene sobre todo derivado de la aparición de la Carta de Naciones Unidas, que los estados en el derecho internacional general están proscritos. Esta es la palabra que hay que usar porque es la palabra que es la traducción de la carta. Hay una proscripción de la guerra para resolver controversias internacionales. Esto viene de la Carta de Naciones Unidas. La guerra como tal, como una forma de resolver conflictos internacionales, está proscrita como regla del derecho internacional. ¿Ok? Eso viene de la Carta. Casualmente, de el artículo 51 también y el artículo 50, que propone de que ningún Estado puede usar la fuerza para resolver sus controversias internacionales. No lo pueden hacer. La idea del sistema de Naciones Unidas es que si tenemos una controversia, lo resolvemos por medios pacíficos. Solución pacífica de controversias la llamamos en el derecho internacional, pero no usamos la fuerza para resolver nuestras controversias. El Perú y Chile tuvieron una controversia sobre el límite marítimo. ¿Qué hizo el Perú y Chile? ¿Nos fuimos a la guerra?
fuimos a la Corte de La Haya para resolver una controversia. El Perú y Chile tuvieron una controversia en el año 1881 en relación a un tratado secreto que se había suscrito entre Perú, Bolivia y Chile. Perú y Chile. Perú y Bolivia. ¿Cuál fue la consecuencia de esa controversia? Una guerra. Nos declararon una guerra porque las controversias, hasta antes de la Carta de Naciones Unidas, se resolvían por la guerra, por la fuerza. Pero luego de la Carta de Naciones Unidas en adelante se plantea una nueva regla del derecho internacional, que el jus ad bellum o el derecho a hacer la guerra está proscrito, prohibido. No se puede hacer la guerra. Jus ad bellum es, en realidad, viene un latinazgo que tiene que ver con la guerra justa, el derecho a la guerra justa. Se entendía que el soberano tenía el derecho a iniciar la guerra y eso era justo, porque si el soberano lo decidía, era justo y era una competencia del soberano. Y eso se traslada a los estados en el entendimiento que los estados son soberanos en qué momento inician la guerra, en qué momento inician el enfrentamiento. Desde el ámbito de la Carta de Naciones Unidas se proscribe esto y se dice, no, tú eres estado, tú no puedes iniciar la guerra y resolver tus controversias por el uso de la fuerza. Se proscribe el jus ad bellum, pero se establece una nueva regla porque es una realidad de los conflictos internacionales, porque hay estados que no respetan esta regla, como el caso de Rusia, como en el caso que ocurrió, por ejemplo, en el conflicto en la ex Yugoslavia, como ocurrió, por ejemplo, en la invasión podemos hablar de otros conflictos internacionales que ustedes de repente conocen, incluso el conflicto del CENEPA que tuvimos con el Perú, con el Ecuador, en fin, la realidad de los conflictos es ese. Entonces se dijo, muy bien, está proscrito en la guerra, ciertamente, como regla del derecho internacional, pero se plantea una regla diferente en el artículo 51 de la Carta, que está proscrita la guerra, pero se impone el derecho en la guerra, no el derecho a la guerra, que era el jus ad bellum, sino el derecho a la guerra, el derecho en la guerra, perdón, que es el jus in bellum, que es el derecho aplicable a los conflictos internacionales. O sea, no vamos los estados no tienen derecho a iniciar conflictos internacionales, pero sí hay un derecho internacional que va a regular lo que ocurre en la guerra. A esto se le llama derecho internacional humanitario. El derecho en la guerra, más conocido como jus in bello, es lo que llamamos básicamente derecho internacional humanitario y es algo que sobre todo se deriva como una obligación internacional desde la Carta de Naciones Unidas en adelante. Pero se proscribe el derecho a la guerra. O sea, el derecho a la guerra está proscrito en el derecho internacional. No se puede iniciar la guerra como un derecho, está proscrito. Pero sí hay un derecho en la guerra, que es el derecho internacional humanitario. ¿Me siguen hasta acá? Por eso cuando vean textos van a ver que a veces hablan de jus in bello, que es en realidad el derecho humanitario. Porque lo que dice la comunidad internacional es, no proscribimos el derecho a la guerra, pero se implementa, se respeta el derecho en la guerra, el jus in bello, llamado también derecho internacional humanitario. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Profesor, buenos días. Entonces, al día de hoy, no sé cuál es la palabra correcta. Constitucionalmente, ¿cuál sería el proceso para que dos estados lleguen a la guerra? Me dice que primero tendrían no comenzar con la guerra, sino, digamos, comenzar hablando, digamos, de Ujú. algo más coloquial. ¿Cómo llegarían dos estados con todo esto que tenemos del DIH y derechos humanos a la guerra? ¿Cuál sería el procedimiento? Muchas gracias. En el ámbito de los conflictos internacionales se proscribe el derecho a la guerra, pero se establece el principio de solución pacífica de diferencias. De hecho, ese principio tiene 5 formas de resolver conflictos: mediación, conciliación, arbitraje, jurisdicción. Son los claves, los usualmente usados. Puede haber una mediación, puede haber una conciliación, puede haber un arbitraje o podemos llevarlo a la Corte de la Haya. Ese debería ser la forma de resolver el conflicto. Pero la carta, y acá viene el artículo 51, a propósito de tu pregunta, dice lo siguiente. Ninguna disposición de la carta menoscabará el derecho inmanente a la legítima defensa individual, colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas. Ninguna disposición de la carta va a negar el derecho a la defensa. Si, por ejemplo, vamos a la negociación, porque ese es el principio, solución pacífica de diferencias, y en vez de hacer ese acto, hacemos un acto de agresión, un acto ilícito internacional, usar la fuerza, por ejemplo, tenemos el derecho, y el derecho internacional nos da la competencia para defendernos.
defendernos. Y hay algo muy importante en esto. No solamente Naciones Unidas considera que está proscrito el uso de la fuerza como norma internacional, sino que el uso de la fuerza contrario a este orden internacional se constituye en un crimen internacional, conocido también como crimen de agresión. Crimen de agresión. En otras palabras, el Estado o la persona que representa el Estado que viola esta norma internacional, que declara la guerra a otro país, violando los principios de la Carta de Naciones Unidas de usar la fuerza, usar solución pacífica de sus controversias, está cometiendo el crimen de agresión, que es un crimen internacional. Los criminales nazis en los tribunales de Nuremberg fueron los primeros que fueron procesados por crímenes contra la paz, que era en realidad el crimen de agresión. Crímenes contra la paz se les llamó. Ese acto en el cual las personas o grupos de personas se constituyen para declarar la guerra ilícitamente a otra. El uso de la fuerza de manera ilícita, contraria a los principios de la paz internacional, se considera crimen de agresión. Y si un Estado viola ese principio del jus ad bellum, usa la fuerza contraria a estos principios, está cometiendo el crimen de agresión. Por eso, ¿por qué creen que se está discutiendo lo que está pasando en un futuro con Vladimir Putin? Lo que ha hecho Putin en Ucrania es un crimen de agresión. Ha usado la fuerza contrario a la carta, por eso él no habla de guerra, él le llama operación militar especial, con la intención, contraria a todo lo que existe en el derecho internacional, de que como le llama él, es como el derecho es, y no es así. Si fuera el derecho internacional como dijera Putin que es, obviamente pues viviríamos en el caos y la comunidad internacional sería obviamente regulada por lo que diga Rusia, y no es así. Lo que se cometió en Rusia, en Ucrania, es un crimen de agresión. Hay un crimen de agresión porque se violó la Carta de Naciones Unidas, al igual de lo que pasó en Irak. Lo que cometió Estados Unidos en Irak fue crimen de agresión también, porque se vulneró la Carta de Naciones Unidas. No se podía usar la fuerza de esa manera. ¿Me siguen hasta acá con el concepto? ¿Sí? Doctor, buenos días. ¿Sí? Hay una persona. Primero y luego tú, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Alguien quería participar? sí, doctor, buenos días. El virtual. Su vicerracho Sí. Mí le saluda. Doctor, también a manera de acotación, nosotros debemos de tener en cuenta, pues que en este caso, a raíz de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros se comprometen a poder solucionar esas controversias, pero que sean de manera pacífica, ¿no? Ujú. Absteniéndose en todo caso de poder recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, o mejor dicho, el empleo de la guerra está totalmente prohibido, como usted lo menciona. Pero sin embargo, existen las situaciones en que la propia Organización de las Naciones Unidas, con fundamento con en la carta, autoriza este recurso de la Fuerza Armada cuando de repente un estado o grupo de estados es objeto de agresión por otro estado, ¿no? Cuando el pueblo de repente ejerce un dominio colonial o también cuando el Consejo de Seguridad decide que sea empleado el uso de la fuerza. Ujú. Entonces, debemos de tener presente de que, si bien es cierto, se da de manera pacífica en una primera instancia, pero existen nuevas situaciones en las cuales autorizan ese recurso de la Fuerza Armada, doctor. Muchas gracias por complementar esa parte. Efectivamente, el uso de la fuerza está proscrito como regla y por excepción casualmente le decía el artículo 51 porque habla de la legítima defensa individual o colectiva, entendiendo que la defensa colectiva es la defensa que puede hacer Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, que puede ordenar legítimamente el uso de la fuerza por parte de Naciones Unidas como comunidad internacional. ¿Alguna vez se ha usado el uso de la fuerza de manera legítima, de manera colectiva? Una sola vez, una sola vez, que fue en el caso de la Guerra del Golfo, frente a la invasión de Kuwait por parte de Irak. Hubo consenso en el Consejo de Seguridad y se ordenó de que se saliera de Kuwait y se le dio un plazo de 48 horas. Como no lo cumplió, se formó una fuerza multinacional, agrupó a las fuerzas armadas más importantes del mundo, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, todas las tropas del mundo enfrentadas contra Irak. En menos de una semana destruyeron sus bases aéreas, tanques, aviones. Fue prácticamente un ejemplo de los únicos que ha habido
de consenso en el Consejo de Seguridad para usar la fuerza de manera legítima. Cuando no había esos consensos, lo que ha hecho Estados Unidos usualmente es recurrir a la OTAN, a sus aliados, para tratar de usar la fuerza por fuera de la carta. Eso es algo importante de ver. Eso pasó, por ejemplo, en el conflicto de la ex Yugoslavia. Eso pasó también incluso, o está pasando incluso ahora en el caso de la guerra en Oriente Medio, ¿no? Hay que decirlo con sus propias letras, porque lo que está haciendo Estados Unidos vulnera el derecho internacional humanitario y el derecho internacional general. De hecho, incluso Putin se justifica cada vez que trata de justificar lo que está haciendo en Ucrania. La comunidad internacional no dijo nada cuando invadieron Irak, no dijo nada cuando usaron la fuerza en otros países. ¿Por qué ahora dicen, no dijeron nada ahí y ahora dicen aquí, en este momento? Bueno, es argumento bastante político porque al final sí hubo un rechazo de la comunidad internacional, la Asamblea General lo rechazó, pero no hubo consenso del Consejo de Seguridad. De todas maneras, en estos procesos hay un proceso de negociación, hay necesariamente lo que llamamos en el derecho internacional actores internacionales que intervienen en estos procesos, que son parte de la realidad internacional. Pero las reglas, hablando del derecho internacional, han planteado de que se proscriba el uso de la fuerza. Como está proscrito, por ejemplo, dentro de las reglas del derecho internacional, la toma de embajadas. La toma de embajadas por fuerzas policiales o militares es una regla de la Convención de Ginebra de Derecho Diplomático y Consular que establece de que no se puede tomar el espacio protegido como es el caso de las embajadas. ¿Y qué ha hecho Ecuador esta semana que pasó? Decidió con fuerzas policiales y militares tomar la Embajada de México en Ecuador. Miren que a nosotros nos pasó también en dos oportunidades, con Alan García en Uruguay y la familia del señor presidente Castillo en México. ¿Qué hizo el Perú respetuoso del derecho internacional? ¿Tomó las embajadas? No, les dio salvoconducto, porque es una regla del derecho internacional. Además de que México ha sido visto y siempre es visto en la comunidad internacional como un santuario. Es un santuario, o sea, siempre por su práctica desde inicios de las relaciones diplomáticas médicos en la historia, siempre ha sido un país donde las personas han pedido asilo y refugio y han sido usualmente dadas esa condición, ¿no? Incluso hay un famoso perseguido político por Stalin, Trotsky, que fue objeto de un asilo político en México. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo persiguió y lo mató en México después, siendo incluso asilado, ¿no? Una persona le tiró un picayelo en la cabeza y lo mató a Trotsky, que era el adversario político de Stalin. Bueno, en fin, eso es otra parte de la historia y se los comento como un detalle, un dato curioso. ¿Queda claro lo del derecho a la guerra y el derecho en la guerra? Complementado. Querías hacer una pregunta, perdóname. Micrófono. Internacional humanitario en el caso de Israel. Sí, sí. De hecho, en el caso de Israel, sí se observa, al menos en lo que vemos en las noticias y lo que el propio comunidad internacional, el Parlamento Europeo ha denunciado a Israel. Sudáfrica ha llevado el caso a la Corte de La Haya y ha pedido medidas cautelares en relación a lo que está pasando en la Franja de Gaza, considerando que se está cometiendo el crimen de genocidio. Eso ha pasado con el caso de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y la Corte de la Haya ha ordenado medidas provisionales para detener el genocidio. O sea, sí hay evidencia de que hay ciertos asuntos que tienen que ver con actos de genocidio o uso de la fuerza contra población civil que están o son claramente vulneratorias del derecho de Ginebra, ¿no? Aunque hay que decirlo, al menos en lo que parte de la práctica de Israel, es que Israel no ha reconocido todos los convenios de Ginebra. No a todos, solo a algunos. Lo de guerra terrestre, entiendo lo de guerra marítima, pero la protección de civiles, creo que entiendo que no, no todos, o incluso ha hecho reservas. Entonces, hay que entender que hay una práctica que respalda, digamos, a la tradición israelí que no comulga con el derecho internacional. Incluso muchas veces, cuando la comunidad internacional ha querido meterse en el asunto del Medio Oriente Medio, Estados Unidos siempre ha vetado resoluciones del Consejo de Seguridad. Ha vetado. En la comunidad internacional, en el Consejo de Seguridad, los países que son las grandes potencias tienen el derecho a veto. Pueden vetar resoluciones del Consejo de Seguridad sin motivar, solamente vetar. Y la resolución no se autoriza, ni uso de la fuerza, ni nada. Veta la resolución de condena Estados Unidos porque es su aliado estratégico en el Consejo de Seguridad. ¿Querés decir algo? Sí, en el caso de Perú y con Chile en la Corte de la Haya, si alguna de las dos partes no se limita a lo que dice la Corte,
la ONU qué acciones tomaría, ¿no? Por decir, ¿no? De repente ya Chile no quiso obedecer, pone sus buques en el mar peruano. Ujú. ¿Se podría la ONU intervenir Sí. colectivamente? Debería, o sea, podría llevarse el asunto al Consejo de Seguridad para que el Consejo de Seguridad pueda ordenar la aplicación de alguna medida de sanción. El Consejo de Seguridad puede plantear medidas que sean de carácter de uso de la fuerza, como medidas económicas, de bloqueo económico, de prohibición de comercio internacional con ese país que está desobedeciendo el derecho internacional. Lo ha hecho con el caso de Corea del Norte, lo ha hecho con Irán, también cuando cometió la toma de la embajada de Teherán en el año 56, en el 60 y 66, creo, la toma de la embajada en Teherán. Fueron decisiones de condena que pueden implicar eso. Pero te voy a dar un ejemplo donde pasado este tema de incumplimiento. No pasó en el caso de Perú y La Haya, porque al día siguiente que salió el fallo, Chile y Perú se pusieron de acuerdo cómo cumplirlo. Es más, hasta la cartografía y el IMARPE coordinaron inmediatamente. Al día siguiente ya sabíamos cuál era nuestro dominio marítimo, porque se pusieron de acuerdo inmediatamente. No pasó eso entre Nicaragua y Colombia. Colombia y Nicaragua tuvieron un problema ante la Haya sobre lo que es ciertas islas que se encuentran en el Caribe y una isla muy importante, la isla de San Andrés. ¿Has escuchado de San Andrés? Es un bonito destino para pasar vacaciones, ¿no? Bueno, es un destino que está en conflicto en la Haya, porque Colombia decía que esa isla le pertenecía y Nicaragua decía que esa isla le pertenecía. Y adivinen qué, en el año 2012 la Haya falla a favor de Nicaragua. La Haya falla de que la isla de San Andrés es una isla que le debería pertenecer a la soberanía de Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño. Al día siguiente del fallo, Colombia sacó 3 barcos de guerra y los puso alrededor de la isla de San Andrés y militarizó la zona. Y denunció en la Asamblea General lo que estaba haciendo la Corte de la Haya y protestó. Y ha hecho un montón de acciones diplomáticas que al día de hoy han hecho que ese fallo sea incumplido. Pero la propia Asamblea General ha condenado la actitud de Colombia y lo que ha hecho Colombia legalmente hablando es que ha generado un recurso ante la Haya, una nueva demanda ante la Haya por esta situación que se ha generado por consecuencia del incumplimiento. Y aparte de eso, Colombia como estrategia, porque el gobierno de izquierda de Nicaragua, empezó una negociación diplomática interna para buscar un acuerdo conjunto, porque la mediación y la conciliación no se agotan en el conflicto internacional en La Haya. Las partes pueden llegar a un acuerdo incluso por fuera de La Haya y solamente La Haya validarlo. Al día de hoy, desde lo que me he quedado en la situación es que hay una negociación entre Nicaragua y Colombia porque legalmente hablando, Colombia está incumpliendo el fallo y Doctor, eso es algo disculpe. real. Y ahora, ¿Aló? no es válido, o sea, esto te pone a Colombia como un país paria en la comunidad internacional, un país que está desacatando una orden de la Haya. Pero había casos, otros casos contra Rusia, casos contra países, por ejemplo, como Estados Unidos, el caso más emblemático, el caso de los contras, contra Nicaragua casualmente también. Que la Haya condenó a Doctor, Estados Unidos por el caso de los contras. Sí, hay una pregunta. sí, disculpe, más allá de las penalidades que puedan poner la Corte Internacional de la Haya, en el caso de Israel, por ejemplo, ¿no? Vemos que los bombardamientos, más allá de los conflictos políticos y comerciales que puedan ocurrir, siempre las personas que sufren los daños se pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones legales que puede exigir o que pueda tomar la Corte Internacional, la ONU, en este caso, para que el apoyo sea directo a las víctimas, ¿no? Más allá de las decisiones políticas, víctimas son los pueblos, en este caso, los vulnerados por los alimentos, las No, viudas, perdóname, huérfanos. no te escuché bien. Te escuché entrecortado. No sé si ¿Me te escuchas? escuchamos un poco ¿Ahora? entrecortado. Si ¿Ahora me podrías escuchas mejor? repetirlo, por favor. ¿Me escuchas mejor ahora? A ver, ¿Aló? sí, por favor. Sí, le decía cuál es la acción que puede tomar la ONU, las Cortes, la Corte Internacional de Derechos Humanos, para exigir una reparación económica para las personas que han quedado, por ejemplo, huérfanos. Para las personas que, ¿qué? Sí. No te escuché esa parte. Para las personas que, ¿qué? ¿O lo escuché? ¿Ustedes lo escucharon? El bombardamiento, ¿no? En No te este caso, escuchamos ¿no? bien. ¿No me escucha? Sí, 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 pero la última parte no te escuché. Sí. ¿Reparación para ¿Cuáles las son las personas acciones qué? para las personas que han quedado, por ejemplo, víctimas de guerra? En este caso, de Israel, Si no, escríbelo en el
porque se te entrecorta, se escucha súper entrecortado. Por favor. Voy a corregir, ¿no? Y de repente lo podemos leer, ¿sí? Mientras vamos avanzando. Vamos a la siguiente porque la hora está avanzando y yo tengo que... Sí, por favor. Pero ponlo en el chat y yo lo voy a responder en un momento, por favor. Seguimos avanzando con la siguiente. Gracias por la intervención. Perdona que los medios electrónicos a veces no nos dejan estar tranquilos. Bueno, este es un paneo general de el derecho convencional del derecho humanitario. Mejor dicho, el derecho internacional humanitario que implica las normas convencionales. ¿Cuáles son? Tenemos el derecho de Ginebra, el derecho de La Haya y el derecho de Nueva York. El derecho de Ginebra tiene que ver con los 4 convenios de Ginebra, uno sobre guerra terrestre, guerra marítima, protección a prisioneros de guerra, convenio 3, y 4, población civil. Y los protocolos adicionales, el primero sobre conflictos armados internacionales, el segundo sobre conflictos armados no internacionales, víctimas de conflictos armados no internacionales concretamente, y el artículo 3 común a los 3 convenios de Ginebra. De eso vamos a hablar un momento. Ahora, el protocolo adicional primero se aplica para guerras internacionales, guerras entre estados, y el protocolo adicional segundo para conflictos armados no internacionales que alcanzan el nivel de guerra civil, para guerra civil. ¿Sí? El derecho de Ginebra lo que trata de hacer, como lo comenté hace un momento, es un derecho que trata de regular y en preocuparse por las consecuencias del conflicto, las víctimas y bienes, prisioneros de guerra, población civil, personas que están, que están en el enfrentamiento armado en la guerra terrestre o en la guerra marítima, que son víctimas también del conflicto cuando se rinden, cuando son heridos en campaña, por ejemplo, y hay que protegerlos especialmente cuando están en ese tipo de enfrentamientos. Y por otro lado tenemos el derecho de La Haya, que a diferencia del derecho de Ginebra, trata de normas relativas a la limitación de medios y métodos de combate contenidos en tratados, ¿no? El derecho de La Haya tiene que ver con cuáles son los medios y cuáles son los métodos que están prohibidos o permitidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, medios ilícitos que están proscritos, armas químicas o bacteriológicas, ¿no? Están proscritos el uso de armas químicas y bacteriológicas como medio prohibido, y medios ilícitos, el envenenamiento de aguas, el bombardeo indiscriminado, la destrucción de presas, por ejemplo, o centrales hidroeléctricas, pueden ser también un método prohibido, ¿no? Y también tenemos el derecho de Nueva York. Y el derecho de Nueva York, sobre todo, es un derecho que surge en los años 90 para sancionar el incumplimiento del derecho humanitario. Es un derecho que surge en los años 90 para entender de que no solamente basta decir cuáles son los medios y métodos prohibidos y cuáles son los bienes y sujetos protegidos, sino qué ocurre cuando se viola el derecho de Ginebra y se viola el derecho de La Haya. El derecho de Nueva York trata de las consecuencias o responsabilidades internacionales de individuos o de estados frente al incumplimiento a las normas de derecho humanitario. Son 3 regímenes legales: derecho de Ginebra, derecho de La Haya y derecho de Nueva York. ¿Están hasta aquí? ¿Sí? En el libro de la doctora Salmón también se propone esas diferencias. Seguimos adelante. ¿Seguimos? Bueno. Respecto a la protección de víctimas en los conflictos armados, tenemos a los 4 convenios de Ginebra. Ya hemos dicho de qué trata. El primero sobre guerra terrestre, en este caso víctimas, heridos y enfermos en la guerra terrestre. Otro es sobre heridos y enfermos en la guerra marítima, concreto la situación de los náufragos, las personas que son, obviamente, luego de un enfrentamiento armado ya no se consideran combatientes y son protegidos por el derecho humanitario. Prisioneros de guerra, tanto en guerra terrestre, guerra marítima o espacios incluso aéreos, porque implica todo tipo de enfrentamiento. Y el tema de los civiles, la protección de los civiles en todo tipo de conflicto internacional también. Ahora, sobre esto, o el derecho de la protección de las víctimas, tenemos 2 protocolos adicionales. El protocolo adicional primero, que es la protección de las víctimas en conflictos armados internacionales, y el protocolo adicional segundo, para la protección de las víctimas en conflictos armados no internacionales. ¿Por qué se generaron 2 tratados especiales? Porque los convenios de Ginebra, como tal, solo hablaban de conflictos armados en el sentido de guerra convencional. Lo único que teníamos hasta el protocolo adicional segundo para regular conflictos armados no internacionales era el caso del artículo 3 común a los convenios de Ginebra.
Ese es un protocolo adicional, hay más todavía, pero es especialmente importante para ustedes porque en este protocolo adicional se establece la prohibición del reclutamiento forzado de menores, por un lado, y se pone una restricción, una valla más alta a la edad de enlistamiento de menores de edad. La edad de enlistamiento, según los convenios de Ginebra, una persona puede ser combatiente desde los 15 años en adelante, lo dicen los convenios de Ginebra. Pero el protocolo adicional segundo, este protocolo facultativo de la Comisión de Derechos del Niño, propone que la regla debería ser de 18 para arriba, no de 15 para arriba, como lo decían los convenios de Ginebra. Entonces, es un protocolo adicional que marca una pauta importante en relación a que el reclutamiento de menores de edad puede ocurrir en situaciones de personas que son menores de 18 años y mayores de 15. Esto es importante porque en el Perú hemos tenido un contexto, ¿no?, de personas de menores de edad reclutadas. Porque según los convenios de Ginebra, si somos estrictos en el tema de la edad de enlistamiento, una persona mayor de 15 años puede enlistarse en las Fuerzas Armadas, si somos estrictos en los convenios de Ginebra. Pero el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño plantea una nueva regla. ¿Cuál es la regla que sigue el Estado peruano? La regla del protocolo facultativo. Se entiende que un menor de 15 años no debería formar parte de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Lo digo porque en el año 2008, se acordarán de este suceso que fue llamado las noticias, y había una base militar donde había personas que tenían 16 años y habían estado trabajando en la base, se habían enlistado. ¿Se acuerdan de ese suceso, no? Que fue en las noticias y todo, porque era una clara violación al protocolo facultativo de los convenios de Ginebra. Perdón, al protocolo facultativo, claro, los convenios de Ginebra sobre Convención de Derechos del Niño y participación en conflictos armados, ¿sí? Seguimos adelante, por favor. Seguimos adelante. Bueno, ¿cuántos estados han firmado o ratificado los convenios de Ginebra, los 4 convenios? 194 estados. ¿Cuántos países hay en el mundo? 207. Incluimos a Sudán del Sur, que es el último país que ha sido, digamos, creado a nivel de Naciones Unidas y se ha incorporado en la Asamblea General, Sudán del Sur, por cierto, el país más pobre del mundo. Ya estamos hablando de 207 países. De 207, 194 han firmado los convenios de Ginebra. Es una cantidad importante. Y si miramos los protocolos facultativos, son 167. O sea, buena parte de los estados del mundo han firmado los convenios de Ginebra. Por eso son tan importantes para la comunidad internacional, porque implican un respeto irrestricto a estas reglas de humanización de la guerra y de los conflictos internacionales. Seguimos adelante, por favor. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Bueno, respecto a bienes culturales, ya lo iba comentando, también en los convenios de Ginebra hablan sobre la protección de estos bienes. Esta comisión del 54, que yo les iba adelantando, por ejemplo, habla sobre la protección de bienes culturales, que ya los convenios de Ginebra hablaban de que son bienes o espacios protegidos, pero los convenios de Ginebra del 54 regulaban ya esta situación. Y también tenemos algunos tratados sobre armas, y he puesto, creo, los que son importantes para ustedes, pensando en reglas de enfrentamiento o reglas derivadas del uso de la fuerza. El protocolo sobre la prohibición de uso de la guerra de gases, asfixiantes, tóxicos o similares y medios bacteriológicos del 25 es el primer tratado sobre esta materia. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas y biológicas y toxinas y sobre su destrucción del 72 es una convención muy importante. La Convención sobre la Prohibición y Desarrollo, Producción y Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y su Destrucción, 1993. Y la Convención sobre la Prohibición, Empleo y Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, de 1997. Esta convención siendo una de las más recientes, en realidad, si hablamos de normas universales, ¿no? Incluso históricamente esta convención fue impulsada por una persona que era parte de la corona británica, o sea, la corona de Lady Diana. Lady Diana fue un personaje, un actor internacional muy importante en la firma de este tratado. Incluso ella viajó a regiones donde había minas antipersonales. Hay fotos históricas donde veías a la reina Diana yendo a un campo minado con protección para denunciar cómo esto afectaba a la comunidad internacional. Y ella movilizó muchos esfuerzos del Reino Unido para impulsar la prohibición de minas antipersonales. Seguimos adelante, por favor. Hay otras armas también importantes, ¿no? Convención sobre prohibiciones de restricción del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o con efectos discriminados de 1980. Hay ciertas armas que el derecho internacional humanitario en ese momento dijo, este tipo de armas, porque generan un daño excesivo, violan el principio de humanidad,
o de daños innecesarios, entonces hay que restringirlas, ¿no? Armas que, por ejemplo, ustedes hablan de las balas de Doom. Hay ciertas armas que generan, por ejemplo, ceguera en el enemigo, que sigan al enemigo, que le hagan una ceguera permanente. No es un arma que necesariamente sea un arma proporcional a la fuerza legítima, o armas que generan incapacidad permanente en el adversario, más allá de reducir la amenaza. Porque en el derecho humanitario decimos, tenemos un objetivo militar enfrentado a nosotros, usamos legítimamente la fuerza, reducimos la amenaza. Pero la idea es reducir la amenaza. Pero la idea no es generar daños que vayan más allá de la eliminación de la amenaza. O sea, reducimos la amenaza porque es una amenaza mientras esté armas a la vista y esté enfrentados a nosotros, pero en el momento de que la persona ya ha sido reducida y ya dejó de ser una amenaza, dejó de ser combatiente, empieza a ser protegido por los convenios de Ginebra y es una persona que no puede ser objeto de tratos inconsiderantes incluso en el momento de que ya dejó de ser una amenaza. Pero el hecho de usar la fuerza para dejar que sea una amenaza, hay que usar la fuerza que sea conforme a la amenaza. Si la amenaza es de una magnitud, tenemos que usar armas proporcionales a esa amenaza. Si tenemos una persona que está usando un cuchillo que nos está enfrentando, pensemos en reglas de derecho humanitario, no voy a utilizar una bazuca pues para matarlo, no tiene sentido, ¿no? O un bombardeo militar para matar a una persona en un espacio donde hay dos personas, voy a utilizar un arma de 500 kilos para destruir una persona que está en un domicilio, afectando a una cuadra entera con un bombardeo. No sería proporcional, ¿no es cierto? O usar ciertos métodos que podrían generar daños, digamos, más allá del daño al propio objetivo militar, daños colaterales excesivos, ¿no? El caso, por ejemplo, del masacre de Santo Domingo versus Colombia es una sentencia que seguramente van a ver ustedes, y lo vamos a ver, quiero, la siguiente semana, donde se usó un tipo de explosivo que afectó no solamente al objetivo militar, sino que dañó a una comunidad entera. Entonces, son aspectos que vamos o que se regulan o se intentan regular en este tipo de convenciones. Fragmentos no localizables. En esa convención se habla, por ejemplo, de fragmentos no localizables, prohibición de restricciones de empleo de minas, armas o trampa u otros artefactos, prohibiciones o restricciones al empleo de armas incendiarias también, Convención sobre la prohibición del desarrollo y producción de almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y la Convención sobre la prohibición de municiones de racimo. Esto es el diciembre del 2008. Aparece esta convención, se prohibió el uso de armas de racimo. ¿Han visto esas armas de racimo? ¿Saben de lo que hablo? Sí, seguramente. Son explosivos que se lanzan en el aire, lo usa el ejército de Israel y como una especie de racimo, ¿no? Una lluvia cae en el objetivo, obviamente lanza armas de fragmentación y afecta no solamente el objetivo, sino la población de la redonda de 1 km². Si uno se pone a pensar, caes, el objetivo militar no mide 1 km², es mucho más pequeño, pero afecta una gran cantidad de población. Las esquirlas se quedan en el cuerpo y no te las pueden sacar. Incluso pueden amputar partes del cuerpo, por eso se han prohibido. En la guerra de Ucrania, se han usado estas bombas de racimo. Incluso el ejército de los Estados Unidos había prohibido el uso de minas de racimo y tenían munición de racimo en una base militar. Las estaban como que expectorando. Como consecuencia de la guerra de Ucrania, el ejército norteamericano fue muy criticado por eso el gobierno de Biden, le envió las municiones de racimo que tenían existencia el ejército norteamericano para que las lanzaran a Rusia. Y es algo que actualmente está pasando, pero es una clara violación a esta convención. Ahora, Ucrania ni Estados Unidos forman parte de esta convención. No forman parte. Pero la comunidad internacional ha denunciado que eso no se puede hacer, ¿no? Pero lo gracioso de esto es que ellos han participado en la negociación de esta convención. Participaron en esta convención, pero no la firmaron. Es algo que llama la atención, ¿no? Llama la atención. Pero bueno, seguimos adelante, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? Acuerdos de CES también. Esto lo han visto seguramente con la 6CR, ¿no? Se ha planteado que la 6CR es un organismo humanitario que se considera neutral en los conflictos internacionales. De hecho, han hablado de la 6CR y su historia. ¿Sí les han comentado esto? ¿Sí? De su fundador, ¿quién era? Henry Dunant, ¿no es cierto? En su libro Batallas de Solferino, vio lo que ocurría y fue uno de los primeros impulsores de la creación del derecho humanitario, ¿no? Ahora, al día de hoy, la Cruz Roja tiene personalidad jurídica internacional, ¿no es cierto? Tiene inmunidad de jurisdicción, inviolabilidad, exenciones aduaneras, impuestos y además privilegios diplomáticos. En el derecho internacional decimos que la Cruz Roja incluso es un sujeto de derecho internacional. Es un sujeto protegido, tanto como lo sería un Estado.
tiene grado de subjetividad internacional, pero decimos que es un sujeto de derecho internacional especial. No es igual que un organismo internacional, porque la Cruz Roja Internacional, seguro vieron en la clase anterior, es una especie de sociedad privada que tiene sedes nacionales en diferentes partes del mundo, pero no es un organismo internacional estricto sensu. No es como la OEA, no es como la ONU, no es como la Organización Mundial del Comercio, no. No es una OI, es un sujeto de derecho internacional especial. Como lo es, por ejemplo, también la Soberana Orden de Malta. ¿Han escuchado la Soberana Orden de Malta? Sí, que también tiene sede en Lima, que es una orden humanitaria, histórica, la Soberana Orden de Malta, que tiene que ver con el derecho humanitario también, creada durante las famosas cruzadas, en el contexto de las cruzadas. En la ciudad de Malta, las personas que iban a la Tierra Santa para defender la cristiandad se agrupaban en Malta y los ejércitos iban a pelear por la cristiandad. En la antigüedad, incluso en Europa, la Soberana Orden de Malta, todas las personas que habían cometido crímenes graves, o habían sufrido desamores, de repente no le habían hecho caso a la novia o el novio, no lo sé, bueno, la novia era más que todo, iban a la Soberana Orden de Malta para expiar el pecado o para de alguna manera entregarse a Dios y entregar su vida a Dios como consecuencia del desamor, ¿no? Era una forma de expiar el alma, ¿no? Y por eso se inscribían en la Orden Soberana de Malta. El día de hoy ha dejado de ser así, es una orden humanitaria, incluso para pertenecer a la Orden Soberana Orden de Malta es un proceso para ingreso, tienes que tener un grado académico para poder ser parte de la Soberana Orden de Malta, y pocos peruanos, de hecho, forman parte. ¿Conocen a Fernando Altuve? ¿Sí? Candidato. Sí, sí, sí. Él es miembro de la Soberana Orden de Malta. Pocos peruanos forman parte de esta orden porque es muy elitista. Y estas personas que pertenecen a la Soberana Orden pueden ir, así como Cruz Roja Internacional, mandarlos a misiones humanitarias para que vayan al Congo, a Sudán del Sur, para hacer actividades humanitarias, de atención de enfermos, a llevar cuidados médicos, proteger en el espacio de la guerra también. La Soberana Orden de Malta tiene esas competencias, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante, por favor. ¿Sí? ¿Ya acabó? Ah, el break. Ya, está bien. No puede acabar todavía. Bueno, hasta aquí me están siguiendo, ¿sí? Estamos hablando de derecho convencional humanitario. Insisto, esto es una generalidad porque es cosa superficial, pero quiero que al menos quedemos con los 4 convenios de Ginebra, los 2 protocolos adicionales, 4 convenios de Ginebra, uno sobre guerra terrestre, guerra marítima, prisioneros de guerra, población civil, 2 protocolos adicionales, uno sobre conflictos armados internacionales, el otro segundo es sobre conflictos armados no internacionales. Vamos a hablar en detalle de eso después de su break. Así que vayan a ver. Gracias también a los que nos escuchan en línea. Vamos a hablar ahora rápidamente, porque el tiempo es tirano, hemos visto que había normas convencionales, derecho de Ginebra, derecho de La Haya, derecho de Nueva York, normas del derecho de Ginebra, esencialmente los 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales, ¿no es cierto? Hablamos también de otras normas convencionales, pensando en normas relativas a armas y regulación de armas. Había armas también sobre, por ejemplo, convenios de Ginebra en relación al reclutamiento forzado de menores, que tenían escrito la Convención de Derechos del Niño. Y hay una serie de instrumentos internacionales que son bastante amplios y demandarían un curso completo. De hecho, este curso yo lo dicto completamente en una universidad durante 18 semanas. O sea, obviamente es un curso de 18 semanas a 1 hora y media, es obviamente un reto darles tanto contenido, ¿no es cierto? Porque solamente en Fuentes yo ocupo 4 clases en la Facultad de Derecho. O sea, se imaginan el reto, ¿no? Decir tanto en tan poco tiempo es ese reto, pero ¿para qué estamos? Para retos, ¿no es cierto? Ustedes también están aquí para ese reto. Entonces, vamos a hablar de una fuente que también es relevante en el derecho humanitario, que es el caso de los principios del derecho humanitario. Y en el caso de los principios, hay que decir que es una fuente del derecho humanitario, pero la base en los principios del derecho internacional humanitario tienen base consuetudinaria y base convencional. Los principios del derecho humanitario tienen base consuetudinaria y base convencional. Es decir, los principios del derecho humanitario han surgido esencialmente de la costumbre de la guerra, los usos y costumbres de la guerra, pero que luego se han trasladado al derecho internacional humanitario. Y de hecho, en el ámbito de los principios decimos que la base legal por excelencia se encuentra en los convenios de La Haya de 1908,
pero también en los convenios de Ginebra. Se encuentran dispersos, ¿no? Si uno busca realmente en la lectura de los articulados, tanto en la protección de bienes, personas y en los medios y métodos prohibidos, vamos a encontrar, tanto en el derecho de la Haya como en el derecho de Ginebra, estos principios de aplicación del derecho humanitario. Ahora, son una gran cantidad de principios, es más, hablar de principios del DIH básicamente ocuparía una clase de 3 horas, ¿no? Si hablamos de más, pero rápidamente podríamos comentar algunos que son, creo que, irrelevantes. Uno de los principios que es el más utilizado como fuente del derecho humanitario, lo usamos más, es el principio de humanidad, que es un principio que busca proteger a las personas que no participan directamente en los conflictos armados y limitar con ello los efectos que tiene el conflicto en las personas. Repito, principio de humanidad, proteger a las personas que no participan en los conflictos esencialmente y limitar los efectos del conflicto en la medida de lo posible en estas personas. Conflicto de humanidad. Luego tenemos el principio de distensión, que es un principio también aplicable al derecho humanitario que establece la distinción entre combatientes y personas que no son combatientes, así como entre objetivos militares y civiles. Se busca evitar con ese principio o minimizar el daño a civiles y bienes de carácter civil también. Distinguir no solamente personas, sino también objetos. Hay personas, y la clasificación más importante en el derecho humanitario, sobre todo para hacer esta diferencia, es los combatientes de los que no son combatientes, que son usualmente civiles o prisioneros de guerra. ¿Ok? Por un lado tenemos los combatientes y por otro lado los civiles y los prisioneros de guerra. Ahora, ¿cuál es el marco legal para distinguir quién es combatiente y quién no lo es? Lo encontramos en el derecho de Ginebra casualmente, pero al menos en qué características debe tener ese combatiente que se está enfrentando a mí, lo tenemos en el cuarto reglamento a los convenios de la Haya de 1908. ¿Por qué es el cuarto reglamento? O es un protocolo adicional en realidad, pero lo llamaban cuarto reglamento a los convenios de la Haya de 1908. Porque ese cuarto reglamento o ese tratado internacional establece qué debe ser o cuáles son las características que debe reunir un combatiente en el derecho humanitario. Y casualmente, ¿cuáles son esas características? Están casualmente en este convenio que les voy a leer, ¿no? Para entender quién es combatiente en el DIH. Y esto es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que exige el derecho humanitario para entender que alguien es un combatiente es que tenga un mando, que esté bajo un comando, una estructura jerárquica. Es un combatiente porque está en una estructura jerárquica y debe sujetarse a una disciplina militar. Es una persona que está bajo un mando, es un primer requisito para decir que estamos frente a un combatiente. Portar armas a la vista, dice la convención, los convenios de la Haya, que tenga armas a la vista, portar armas abiertamente. Si no está portando armas abiertamente y no está en el marco de las operaciones, no es un combatiente. Todavía, todavía. No podría ser necesariamente un objetivo militar porque no porta armas a la vista. El otro, respetar el derecho a la guerra, respetar el derecho humanitario. Se entiende que un combatiente está bajo un mando responsable, es una persona que tiene armas a la vista y debería, o se propone como un deber ser, respetar el derecho humanitario para ser considerado combatiente. Participar directamente en las hostilidades. El combatiente participa activamente con los combates y otras operaciones militares. Es una persona que está en las hostilidades, directamente participando. Y pertenecer a una fuerza debidamente organizada. O sea, que forme parte, la idea del mando, forme parte de una estructura jerárquica y esté participando activamente en las hostilidades y esté en el ámbito del enfrentamiento armado. Eso es un combatiente. Si esa persona que está enfrentándose a mí como combatiente en el uso de la fuerza está con armas a la vista, disparándome, ¿no? Yo lo reduzco, cae al suelo, herido en el suelo, en el piso, dejó de ser combatiente para convertirse en un herido, una persona herida que está protegida por los convenios de Ginebra. Si está en el marco del enfrentamiento armado en guerra terrestre, pasa a ser un herido protegido por el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra, tiene que ver con una persona herida o enferma combatiente. Pero ya no dejó de ser un combatiente, dejó de ser una persona a la cual
puede representar una amenaza y debamos usar la fuerza contra esa persona. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, es importante, y sobre todo en el principio de distinción, saber aplicar para diferenciar combatientes de los que no lo son. El principio de distinción los manda básicamente entender que cualquier acto de fuerza debe ser un acto que diferencie o que nos ayude, que puede ser una fuerza diferenciada entre el combatiente y lo que no lo son. Porque puede haber algunas estrategias o uso de la fuerza que por su propia envergadura, por sus propias características puede vulnerar el principio de distinción. El ejemplo perfecto, las minas antipersonales. Cuando uno pone una mina antipersonal en el suelo, ¿no es cierto? Y una persona pasa por encima, la mina distingue quién es combatiente de quién no lo es. Es un método, es un medio que está proscrito porque justamente no sabe diferenciar del combatiente de lo que no lo es. Cuando usamos la fuerza, y eso es una regla del derecho humanitario, tenemos que, desde el ámbito de las operaciones hasta la ejecución de la operación, velar porque el uso de la fuerza distinga o sepa distinguir al combatiente de lo que no lo es. No podemos ejercer una fuerza, un espacio, una operación militar que no distinga al combatiente de lo que no lo es. Incluso en el marco de la planeación de las operaciones debemos tener mucha claridad en inteligencia para saber que en el espacio donde vamos a utilizar las operaciones militares o uso de la fuerza, hay un espacio de distinción entre las personas que son combatientes de los que no lo sean. Lo ideal es que la fuerza se use sobre los combatientes, los que son objetivo militar legítimo. Si hay población civil, ¿no es cierto?, personas que están alrededor, se debe reducir al mínimo la posibilidad de efectos en la población. No se pueden eliminar, ciertamente, pero se tienen que restringir al mínimo o tener medidas para de alguna manera restringir en lo más posible el uso o las consecuencias o daños colaterales en las personas que son, digamos, objeto de uso de la fuerza. Todo eso implica el principio de distinción. O sea, desde el marco de las operaciones, saber diferenciar si la acción armada va a diferenciar a civiles de combatientes, y en el marco de la ejecución también tener ese cuidado de que el uso de la fuerza distinga a civiles de combatientes, ¿sí? Reduzco a alguien, esa persona se encuentra herida. Ujú. ¿Cuál es la probabilidad real que ese herido en la pierna, en el brazo? Yo digo, yo no lo puedo, según siguiendo todo lo que estamos leyendo, bueno, estudiando en este caso, yo no lo puedo matar, no lo puedo, digamos, en una palabra coloquial, asegurar. Ujú. Que esta persona se encuentra herida. Yo me doy la vuelta porque yo ya pasa a ser herido. Esa persona puede agarrar su armamento o un armamento y dispararme y matarme. Ujú. Ujú. ¿Cuán real es la probabilidad de que se dé todo este escenario para no irrumpir? Porque, o sea, yo creo que en general, si usted se lo plantea a personal, sobre todo antiguo que ha ido a la guerra, esa persona no va a agarrar y va a considerarlo como herido y dejarlo ahí vivo. Claro. O sea, ¿cómo se puede hacer o ver cómo lo puede ver usted en este caso? Bueno, gracias por la pregunta porque es muy importante. Primero, entender de que el uso de las fuerzas, los principios de hecho se han creado para que puedan interpretarse y no son con una regla pétrea de cómo se tienen que aplicar, porque por eso se llaman principios y tienen base constitucionaria y base convencional. Pero ciertamente la idea es que ustedes puedan interpretar de la mejor manera, no solamente uno, sino entender todos los principios que se encuentran detrás del uso de la fuerza, porque no solamente se trata de distinción, se trata de proporcionalidad, ¿no es cierto? Que también es un principio que vamos a ver en un momento, sobre cuál es el medio más proporcional de acuerdo a la amenaza que estamos enfrentando. Si una persona, por ejemplo, se está enfrentando a nosotros, lo hemos reducido, como tú mencionas, ya es una persona reducida porque ha sido herido, está herida. Lo que implica es que esa persona herida, estando herida, puede representar una amenaza. Claro que sí, se puede todavía convertir en una amenaza. Lo que deberíamos asegurar es que en el enfrentamiento, esa persona que ha sido reducida deje de ser una amenaza, deteniéndola, obviamente llevándola a detención o ejerciendo acciones que no implican la privación de la vida en ese contexto para eso. Pero ahora sí, ahora viendo incluso un momento antes de herirlo. Una persona de repente ya es un peligro por tal. Eso lo plantea el derecho, ya está. El derecho humanitario, a diferencia de los derechos humanos, esto es una cosa muy importante, en la evaluación de la operación, si vemos que es una persona, y voy a poner un ejemplo muy concreto, que no tiene que ver con DH, pero sí con evaluación de uso de la fuerza. ¿Se acuerdan que hace unos meses o años hubo una persona que en Parque Canepa tomó el Banco Continental y secuestró a una persona? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Que la secuestró y dijo que tenía una bomba y tenía un arma, ¿cierto? ¿Qué hizo la policía? Tenía un francotirador que estaba, digamos, apuntándole. ¿Qué hizo el francotirador? Disparó a la cabeza.
y redujo, porque la amenaza hizo una evaluación del riesgo, en este caso el bien jurídico vida de la persona que estaba secuestrada. El agresor, que era una amenaza contra la vida, hizo una evaluación de la proporcionalidad de la fuerza, porque es una evaluación de proporcionalidad. Detrás del uso de la fuerza estaba la protección de un bien jurídico mayor, en este caso era la vida de un rehén. Y una persona que era una amenaza para el rehén y para todas las personas porque decía que tenía una bomba. Pues ¿se acuerdan que tenía una bomba explosiva? ¿Qué hizo? Se usó la fuerza para privar la vida de esa persona. Porque en el derecho humanitario, a diferencia del derecho de los derechos humanos, por eso es importante el régimen legal si estamos en DIH o derechos humanos, la privación de la vida no implica una infracción en sí misma. Si se usa la fuerza de manera proporcionada, de acuerdo a los principios del derecho humanitario, no implica una violación a derechos humanos porque estás usando la fuerza de manera regida por el derecho humanitario. La fuerza para privar la vida, porque esa persona que está enfrentando con un FAL, de repente, con un AK-47, me está enfrentando en el marco de operaciones. Yo disparo para reducirlo, ciertamente, pero si está enfrentándose y una columna subversiva, obviamente tengo que usar la fuerza y tengo que eliminar la amenaza. Y si sé que estoy en un contexto que obviamente esa amenaza no la voy a poder asegurar porque estamos en un espacio tan baldío y tengo que privarle la vida, lo tendré que decidir yo. El contexto de la operación, yo tendré que privar la vida, es una regla de enfrentamiento, porque si no va a seguir siendo una amenaza con toda la gente que está alrededor y en el espacio en el cual me encuentro de las operaciones. Si tú pones dentro de las reglas la posibilidad de aplicar la privación de la vida, está dentro, conforme al derecho humanitario, que privemos la vida. Pero lo cierto es que el uso de la fuerza, al menos por regla general, debe ser gradual, ¿no? Si una persona está en una amenaza, está enfrentando y está usando FAL, AK-47, tienes todo el derecho de usar tu arma también, AK-47, y privar la vida. Y eso no debería implicar una vulneración a los derechos humanos. Por eso es tan importante el régimen de decir que, por ejemplo, en el caso del BRAE aplicamos derecho humanitario, porque estamos en un contexto de CANI, en algunos contextos de enfrentamiento, porque nos ayuda a usar derecho humanitario, porque si utilizamos bien la fuerza y utilizamos el derecho humanitario, podríamos tranquilamente entender de que el uso de la fuerza fue legítimo y proporcional y no implicó una vulneración a derechos humanos, porque estamos en un enfrentamiento con personas que estaban con armas a la vista, que estaban enfrentándose a nosotros y que eran una amenaza legítima, por lo cual podríamos usar la fuerza. Y si privamos la vida, fue un uso de la fuerza de acuerdo al derecho humanitario. Pero si fuera un uso de la fuerza en el espacio de las protestas, por ejemplo, que es disturbios internas, intenciones internas, y uso un AK-47 contra una persona que me está lanzando una piedra que no es un combatiente, entonces, ¿qué está pasando ahí? Estoy violando derechos humanos, estoy cometiendo un crimen de ejecución extrajudicial. Podría ser. Por eso es tan importante entender los dos regímenes, uno de derechos humanos, tensiones internas, disturbios internos, y otro derecho humanitario. Por eso, contrario a lo que decía hace un rato, eh, de alguna manera el derecho humanitario regula la fuerza y todo ese tema, humaniza el conflicto, pero también protege a las fuerzas militares, para que las fuerzas militares usen estos principios y si en caso usan la fuerza y hay consecuencias como muertes, como situaciones de incluso lesiones en una persona que es un adversario, esos no sean considerados como crímenes o como actos que implican responsabilidades individuales. Por eso es tan importante el derecho humanitario, que ustedes lo conozcan, que ustedes lo apliquen, porque así el uso de la fuerza que ustedes pueden hacer está protegido por el derecho. Y ustedes no tienen que asumir responsabilidades siempre que se hayan comportado en el marco del derecho humanitario. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Una consulta. Supongamos que una persona ubicada en el tiempo no adecuado ni en el lugar adecuado se encuentra dentro de un combate y esta persona es reducida. Ujú. No está participando, pero es reducida. Y esta persona llega a ser un personal de inteligencia. Entonces, ¿el que lo ha reducido está cometiendo un crimen o no? Porque dentro de lo que usted ha mencionado, Ujú. menciona que el personal de inteligencia está bajo un mando, pero sin embargo no está siendo partícipe del combate. Entonces, ¿la persona reducida estaría cometiendo un crimen o no? Es una excelente pregunta. En el ejemplo que comentas, si esa persona no está participando activamente de las hostilidades, ahora, participación activa implica participar de las hostilidades de los actos operativos que incluyen también los actos de inteligencia. Podrían incluir los actos de inteligencia, porque el ámbito de la participación de la operación es en el ámbito de la preparación, la ejecución y los hechos posteriores a la ejecución. O sea, si es un personal de inteligencia que está participando en las operaciones de alguna manera por hacer operaciones de contrainteligencia, contrainsurgencia en el marco del espacio, yo entendería que el acto habría que ver el contexto y la forma en cómo se ejecutó y todo, en qué espacio está físicamente y todo, para entender que podría ser, ¿no? Ahora, eh, pensemos que temporalmente no está en el espacio del enfrentamiento, es un hecho posterior. No sé, la persona que participó en las hostilidades y estuvo ahí, vino el grupo armado o un acto de retaliación, va y lo mata tiempo después, porque tú participaste en las hostilidades. Eso no se puede permitir. Tiene que ser en el contexto del enfrentamiento.
Después de que ya participaste, va y lo mata, fuera del contexto del conflicto. O sea, eso, por ejemplo, no. Eso ya sería un acto de ejecución extrajudicial. Ya no se está comportando como combatiente porque no está participando en las hostilidades. Pero si directamente es una persona de la inteligencia que está en el marco del enfrentamiento, en el contexto de la zona de enfrentamiento, y es herido fuera del espacio del uso de la fuerza, habría que ver el contexto, pero sí podría ser considerado un combatiente. Pero si es una persona, al menos temporalmente, separado del espacio del uso de la fuerza, o que su intervención, digamos, en el ámbito de la inteligencia, no es una intervención realmente que ha tenido algo que ver directamente en las hostilidades, podría ser una persona que no sería combatiente. Eso habría que analizarlo, ¿no? Y en la posibilidad de responsabilización tendría que ver sobre todo el derecho penal internacional para entender si estamos ante un contexto de crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra. Todo eso va a determinarlo. Porque matar a un combatiente, a un combatiente o una persona que ya dejó de ser combatiente y matarlo, ejecutarlo extrajudicialmente, eso es lo importante que ver, se puede constituir un crimen internacional. Crimen de guerra, concretamente. Matar a un prisionero de guerra es un crimen de guerra. Es un Sí, crimen de doctor, una guerra. Sí, pregunta ahí. sí. Escucha, doctor, respecto a ello, ¿no? Si en el hipotético caso de que un combatiente en un conflicto armado incumple estas reglas, es decir, incumpliendo mata a una persona, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles Ujú. serían las responsabilidades y cuál es el procedimiento cómo lo juzgan y cómo llega hasta Consejo de Seguridad? Todo es el procedimiento, ¿no? Para tener conocimiento. Gracias. Ah, ya. Muchas gracias. Si un combatiente viola las normas de la guerra en el campo de las operaciones, viola las normas humanitarias, ejecuta extrajudicialmente a una persona, por ejemplo, o no cumple órdenes y ejecuta a una persona, porque de repente la orden era no ejecutar y ejecutó a esa persona, hay dos formas de responsabilidades que surgen. La responsabilidad individual de la persona, que está sometida al régimen legal del país, el Estado, por regla general, debería procesar a esa persona por haber violado las normas humanitarias que son vinculantes para el país. Hay una obligación, y esto lo dicen los convenios de Ginebra, que los estados tienen que castigar los actos que vulneran el derecho humanitario en su derecho interno. Eso es algo importante. Si el Estado no quiere o no castiga estos actos a través de su justicia común, porque hay que entender que hay dos sistemas de justicia que ustedes bien conocen, la justicia civil y la justicia militar. La justicia militar ve actos de función, incumplimiento de órdenes, por ejemplo, hay una orden que yo te mandé que no hiciste eso, bueno, le damos de baja por incumplir la orden y por no cumplir el plan de operaciones. Pero el acto mismo, la ejecución extrajudicial, por ejemplo, o el crimen de guerra, eso lo tendría que ver un tribunal civil. Aplicar el Código Penal, casualmente tenemos un título en el Código Penal sobre crímenes internacionales, mal tipificado, por cierto, porque está mal tipificado, es un problema de tipificación que el Perú tiene, tipifica mal, hemos tipificado mal. ¿Han llevado derecho penal internacional todavía? ¿O van a llevar esas sesiones? ¿Tienen sesiones de derecho penal? Bueno, cuando llegan a la clase de derecho penal internacional y hay una reflexión sobre el tema, van a ver que el Perú forma parte del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, lo vamos a ver en un momento también, pero el Perú no ha adecuado su legislación peruana al Estatuto de Roma. No lo ha hecho adecuadamente. De hecho, desde el año 98, el Perú, el Código Penal del 92, incorpora lesa humanidad en el 98, pero el 2002 el Perú recién se incorpora al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, el Perú firma un tratado, pero su legislación de crímenes internacionales es desde el año 98. Y una lectura de los dos regímenes te das cuenta que el Perú no ha actualizado eso. La propia Corte Suprema tuvo que votar 3 acuerdos plenarios para tratar de resolver el problema, porque como está legislado el Perú, por ejemplo, una de las cosas que es la consecuencia más absurda que hay, es que en el Perú solamente pueden cometer delitos de lesa humanidad funcionarios públicos, funcionarios, pero no miembros del Sendero Luminoso, si somos mirando solamente el Código Penal como está. Entonces hay un problema de tipificación que el Perú no sabía abordar. La Corte Suprema felizmente en el 2006 y en el 2012 atendió el problema y dijo que se debía interpretar el Código Penal a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y le dio sentido. Pero el propio Tribunal Constitucional, la propia Corte Interamericana, le ha recomendado al Perú que adecúe el tipo penal de lesa humanidad y desaparición forzada, crímenes de guerra al estatuto, pero el Perú no lo ha hecho.
no lo ha hecho. Hay 7 sentencias de la Corte Interamericana, 7, donde el Perú le ha pedido, la Corte le ha pedido al Perú que cambie su legislación interna sobre lesa humanidad y no lo ha hecho, porque el Congreso no quiere asumir esa responsabilidad. Lo último que supe de esto es que en el 18, en la Comisión de Constitución, hubo un proyecto de modificación del Código Penal y ahí se incorporó esa propuesta, pero no vio luces porque no hubo acuerdo en comisiones y no llegó al Pleno del Congreso. Y eso es algo que sigue durmiendo el sueño de los justos desde el año 2005, si podríamos pensar desde cuándo somos conscientes del problema. Y eso es grave para ustedes, porque como no hay marco legal realmente sobre la sanción, cuando esto vaya a la justicia penal, como no hay claridad normativa, estamos al arbitrio del juez. Y el juez puede tener por sana crítica, entender que se aplica de esta manera o no se aplica de esta manera. Y por eso tenemos posiciones jurisprudenciales divergentes sobre cómo aplicar lesa humanidad en el Perú. Vean sentencias de la Sala Penal Nacional. Hay casos donde absuelven a militares, hay casos que condenan. Estadísticamente, los casos de absolución son mayores que los de condena. ¿Saben eso, no? Que la Sala Penal Nacional, los casos que ha tenido que ver por el conflicto armado, del porcentaje de casos que llegaron de las fiscalías supranacionales, no solamente se han llegado a procesar menos, y estoy creo que exagerando incluso en la cifra, menos de 50 condenas. En el Perú solamente condenas firmes por lesa humanidad serán 50, y estoy contando y estoy exagerando incluso. Hay procesos y un montón que se han archivado incluso, un montón de archivamientos, porque no había pruebas suficientes, porque no hubo impulso procesal de las partes, o porque veo algunas situaciones también de prescripción, cuando no eran casos de lesa humanidad propiamente dichos, que no habían declarados como tal. Entonces, una gran cantidad de casos del sistema de justicia especial de derechos humanos no han visto luz en el Perú, porque hay una falta de tipificación, por la propia característica de los casos de violación a derechos humanos. Por eso cuando dicen que la justicia penal peruana castiga a los militares y los condena por derechos humanos en el Perú, la realidad es que estadísticamente hablando no ha habido tantas condenas. Si comparas con Argentina, si comparas con Chile, miren cuántas condenas han tenido esos sistemas judiciales y van a ver que fueron enormes, porque bien las dictaduras argentinas, las juntas argentinas, o el caso de Pinochet, que hubo procesos también contra los responsables. En el Perú no fue así. En el Perú, por limitaciones que podríamos hablar en otra conferencia, ha habido muchos problemas sobre el tema. Hay sentencias emblemáticas, el caso Lucanamarca es uno de ellas, el caso Laureles, el caso Cabitos, ¿no es cierto? Pero son pocos casos, ¿sí? Doctor, buenas tardes. Sí, primero el auditorio, por favor, y después Dos. doy la palabra. Sí, Tranquila, aquí hay una pregunta. Dos interrogantes puntuales, doctor. sí, me permite un momentito. Lo que pasa es que hay una pregunta al Quería auditorio saber- y luego le doy la palabra si me lo permite, por favor. ¿Sí? Un momentito. Tiene una pregunta, ¿no? Usted nos dijo que cuando dos estados están en guerra, uno rompe, ¿no? El pacto que es, que no se debe hacer en guerra, como no matar prisioneros de guerra o también no se puede irrumpir en hospital y en colegio también tengo entendido. En caso de que un país se encuentre en guerra con un país que no esté con el tratado, con no tenga este convenio con las Naciones Unidas, ese país que no tiene el tratado de la ONU, no está sujeto a los convenios, puede aplicar, puede romper esas leyes, puede usar armas que obviamente no están permitidas en el convenio, pues, ¿no? Y sería de manera legal. Bueno, el ejemplo perfecto es Israel. Israel es un país que no reconoce el derecho humanitario propiamente dicho y en alguna medida lo está inaplicando porque no lo ha decidido no suscribirlo. En los casos de los convenios de Ginebra no, porque se ha suscrito creo que los dos primeros, los dos siguientes no lo ha hecho por razones que tienen que ver con el tema de Gaza. Pero hay otros países que sí están al margen de derecho humanitario, por ejemplo, países como Corea del Norte, que ellos han suscrito los convenios de Ginebra, por el tema del conflicto tuvieron con Corea del Sur, pero no más, se quedaron ahí. Y por eso ya han desarrollado una industria de misiles, incluso armamentística, de armas nucleares, todo lo que implica armas que al día de hoy están proscritas en el derecho humanitario incluso, ¿no? Pero lo usual es que acá viene algo muy interesante, es que en el derecho internacional, cuando estamos hablando de estados que no reconocen el derecho internacional, incluyendo en ello el derecho humanitario, decimos que por costumbre internacional se entendería que las reglas aplicables a esas partes contratantes deberían ser las reglas consuetudinarias de las naciones civilizadas, se llama esto. Esto lo aplicaron en los tribunales de Nuremberg, ¿no? Que recordemos que Alemania, en el momento que fueron juzgados, no había derecho internacional. Entonces, la invocación que hizo los jueces de Nuremberg es juzgar a esas personas
por las reglas de las naciones civilizadas, por la moral de las naciones civilizadas. Es una invocación justnaturalista, ciertamente, que hace Nuremberg, que hacen los tribunales de Tokio también, pero que tratan de alguna manera justificar el por qué sancionar algo que implica una vulneración, una regla del derecho internacional. Es una regla moral, ¿no es cierto? Y es lo último de lo último. E incluso en el derecho humanitario tenemos como que la vieja confiable, ya lo último, de hecho no me va a alcanzar seguro el tiempo a hablarles, de la cláusula Martens. Cláusula Martens. El diplomático ruso Fredrik von Martens, en el año 1890 aproximadamente, cuando estaban haciendo los convenios de La Haya, dijeron, bueno, no nos ponemos de acuerdo sobre el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra. No había acuerdos. Las partes contratantes estaban divergentes en qué aplicar. Entonces, Fredrik von Martens dijo, bueno, como no nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer una cláusula, cláusula Martens, que está como preámbulo del tratado de 1880 más o menos, creo que es 88, que dice más o menos lo siguiente. En los asuntos que no están regulados en el derecho humanitario, lo que no esté regulado, lo vamos a guiar por las reglas de la moralidad y la conciencia humana, de la humanidad y la conciencia humana. Entonces, Martens dice, cuando no haya nada regulado y tengamos duda, porque no está regulado, porque la costumbre no nos dice nada, porque la Convención de Ginebra no dice nada, vamos a invocar a la humanidad y la conciencia humana que nos guíe en si está bien o está mal lo que se está haciendo en el campo de las operaciones. Eso se llama cláusula Martens. Y es una cláusula de lo último de lo último. Es lo mínimo que hay aplicable en derecho humanitario y lo usamos, y es una cláusula invocada, cuando hablamos de cosas que no se han todavía regulado en el derecho humanitario. Por ejemplo, si mañana más tarde, no lo sé, lo decía en broma ayer en mi clase de humanitario con mis alumnos, decía, si mañana más tarde nos invaden los extraterrestres, nos invaden, ¿no es cierto? ¿No? ¿Quién sabe cómo están pasando las cosas en el mundo? Ustedes se van a tener que enfrentar a ellos. ¿Les aplicamos Ginebra? ¿Les aplicamos Haya? Primero, no lo han firmado. En segundo lugar, no sabemos qué tipo de armas tenga, seguramente mucho mejores que nosotras. Y si nos enfrentamos, ¿ya? ¿Qué regla aplicamos? ¿Qué derecho humanitario aplicamos? Lo único que tenemos, y es siguiendo nuestras reglas de derecho humanitario, es la cláusula Martens, que es cuando no haya regulación, lo último de lo último será la cláusula Martens, ¿no? Eso es algo que, digamos, existe en el derecho humanitario. Si en una guerra con los extraterrestres tenemos que aplicar Martens. Si se quiere un arma, de repente, para que los ejércitos se maten psíquicamente mirando al otro y le reviente el cerebro al otro, obviamente estoy ya exagerando en el ejemplo, es un medio, sería obviamente algo que no está regulado. Teníamos que invocar a la cláusula Martens, que sería la cláusula como que lo último de lo último para aplicar una situación de... Si ustedes tienen dudas sobre cuál es el derecho aplicable, porque no hay derecho convencional, porque no hay práctica consuetudinaria, porque no hay nada regulado, lo último que hay que hacer es la cláusula Martens. Es lo único, del diplomático ruso Fredrik von Martens. Hay una pregunta en el chat, perdón, en el aula virtual, por favor. Perdonen que les haya cortado. ¿Sí? ¿Había una pregunta? ¿Sí? ¿Ya no quiere la pregunta? O la pone en el chat, con gusto la leo. Perdón. Con gusto. Perdonen más, porque se pasa que levantaron primero acá, por eso no les di la palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Levantó la mano? ¿O seguimos? O lo pone en el chat si quiere, para seguir avanzando, porque tengo media hora. No sé cómo voy a hacer todo esto en media hora. Es otro reto. Ya. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Levantó la mano? Ya, bueno. De todas maneras, los que están en el chat, si en caso, por favor, las disculpas del caso, lo ponen en el chat y lo leemos al final, ¿sí? Para ver si podemos responder la consulta. Otros principios, necesidad militar, que es otro principio del derecho humanitario, que propone que solo se deben emplear los medios y métodos de guerra necesarios para lograr el objetivo militar legítimo. Principio de necesidad militar. Solo los medios y métodos necesarios para el objetivo militar. Si yo quiero ajantar un objetivo militar, quiero, por ejemplo, tomar un puerto, ¿no es cierto? Tomar un puerto, porque es un puerto estratégico para el campo de operaciones, ¿ok? Ya. Voy a destruir y bombardear el puerto hasta sus bases. ¿Va a cumplir el principio de necesidad destruirlo hasta sus bases que ya no ni siquiera se pueda reutilizar? Primero va a abonar la proporcionalidad del uso de la fuerza y también la necesidad militar, porque el uso de la fuerza o el medio o método empleado tiene que ser de acuerdo al objetivo.
que estoy buscando alcanzar. Si estoy en una guerra abierta, en una guerra terrestre, en un enfrentamiento de repente en el Braem, me estoy enfrentando con personas que están con armas de repente FAL, AK-47, ¿no? Fusiles, ¿no es cierto? ¿Qué medios necesarios, según el principio de necesidad militar, deberían utilizar para acabar con la amenaza? Yo les pregunto a ustedes que son mejores que yo para entenderlo. ¿Qué objetivo militar? Les avisen por operaciones que hay una sendero luminoso está en el BRAE, está con una columna de 50 subversivos, ¿no? Y les piden que ustedes, como objetivos, como que están preparando la operación, piensen en qué medios y métodos emplear para enfrentar la amenaza. ¿Qué van a utilizar? ¿Qué van a utilizar? Les pregunto a ustedes, que saben mejor que yo qué utilizar. Misiles, desde helicópteros, para torpedear, para disparar y ablandar, le llaman ustedes una zona, ¿no? Ablandar la zona para que entre las fuerzas estratégicas, ¿no? En este caso las que iban a estar en campo. Ablandaron la zona porque había una amenaza latente, según inteligencia, de que tenían RPGs. Entonces me iban a bajar el helicóptero. Antiaérea también. Si tienen una capacidad antiaérea, ¿yo puedo compartir sin helicópteros? No, tengo que usar una fuerza proporcional, principio de proporcionalidad, proporcional a la amenaza. Usan antiaéreos, yo voy a usar fuerza aérea para eliminar los antiaéreos. Uso misiles. Uso de repente armas, obviamente, los objetivos que están en el campo, armas de guerra, ¿no es cierto? No voy a usar una pistola. ¿Puedo ir con pistolas al BRAE? No, tengo que utilizar un arma de guerra. AK-47, MI-16, las armas que ustedes conocen que son usan en la guerra, ¿no es cierto? Yo no soy militar, pero soy aficionado a esto porque me gusta la historia militar, así que sé un poco de armas, pero sé que armas de alto calibre, 7.62, es arma de guerra, ¿no es cierto? Es un fusil grande porque se usa para enfrentamiento, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. El principio de proporcionalidad, el principio de necesidad militar también lo usaron porque tenían que ser medios, de acuerdo, 7.62, ¿no? No armas de FAL de 9.5.62, porque esas armas son para combate como el Chavín de Huántar, que utilizaron el 5.55, que es para espacios cerrados, entiendo, ¿no? ¿Cuántos efectivos hubo en esa operación? Un número. 200 personas para enfrentar a cuántas. No sé, no se sabía la cantidad, pero era superior de repente a 20. Ahí es el tema, ahí justamente tienes que introducir el principio de distinción, ¿no es cierto? Porque la fuerza tiene que ayudarte, o sea, es una fuerza que cumple con el principio de distinción, para que nos permita distinguir de los civiles de los que no lo son. Pero hay que entender y hay que racionalizar que también, incluso la fuerza, hay que entender que si esta persona se está escondiendo con los civiles, también hay que entender que por regla general no hay que atacar. Eso debería ser la regla. Pero si hay una situación excepcional, una necesidad militar, recordemos fuerza como objetivo militar, podríamos llegar a justificar el uso de la fuerza cuando vamos a entender de que ese uso de la fuerza va a implicar un daño, pero ese daño es, digamos, pensemos que es el sendero, es el camarada, pues, Artemio, ¿no? Y vamos a atacarlo. Lamentablemente está con su familia, está con las personas ahí. Y esa es la única oportunidad que tengo para acabar con ese objetivo militar que es un peligro para nosotros. Tenemos que usar la fuerza. Es un daño colateral no necesario, no debería ser eso, obviamente, pero si el objetivo militar es tan clave y obviamente importante para el campo de operaciones, podemos llegar a justificarlo. Ojo con eso, porque el derecho humanitario no te amarra las manos para decir no voy a generar un efecto civiles, porque puede haber efectos en civiles, pero reduzcamos al mínimo la posibilidad, al mínimo, mínimo, mínimo. Y ahora en la guerra, sobre todo en la guerra aérea, se puede incluso por infrarrojos saber exactamente dónde está el objetivo militar, se le puede poner incluso satélites al objetivo militar, hasta un rastreador para saber que a esa persona hay que acabarla. Ahora incluso Estados Unidos usa drones pequeños, se ha utilizado eso ya se está probando esa estrategia, para ponerle un chip al objetivo militar y que el dron vaya, por eso se habla de la IA, y ¡pum! Una bomba de medio kilo, ¡pum! Vueló el objetivo militar, el terrorista. Entonces ya no se esfuerza en un misil Tomahawk de 1.5 millones de dólares, que cuesta así un misil Tomahawk, que sale de un puerto y todo, ¿no? Usan solamente un dron que va y mata al objetivo y se acabó. Solamente el objetivo. O sea, se está haciendo mucho más eficiente el uso de la fuerza porque es costoso usar la fuerza. ¿Cuánto cuesta usar un arma? Incluso, ¿cuánto cuesta usar un explosivo? Es carísimo. Es carísimo. Un obús, ¿cuánto cuesta? Es carísimo. Obviamente la guerra es cara.
Y por eso el uso de drones o el uso de otro tipo de formas, cada día más están, que son más económicamente rentables, se está usando más, ¿no? Pero eso no quita de que el derecho humanitario se use, ¿no? Bajo esos principios. Humanidad, proporcionalidad, necesidad militar. Hay muchos más principios, pero por temas de tiempo, la idea es que todos estos principios, necesidad, distinción, proporcionalidad, deben ser respetados en todas circunstancias por todos los que participan directamente en las hostilidades. Esa es la regla. Todos deberían aplicar los principios. Seguimos adelante, por favor. Tipos de conflictos armados que impone el derecho humanitario, por favor, esto es rápido, porque esto ya lo hemos ido anticipando, ¿no? ¿Cuántos conflictos armados existen? Dos tipos de conflictos. Conflictos armados internacionales y no internacionales, ¿se acuerdan? Avanzamos, por favor. CANI. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Creo que esto lo vimos, de hecho, en la clase pasada, ¿no? Tensiones internas y disturbios. ¿Ok? O la ausencia de conflicto, digamos que es la situación de paz. ¿Te acuerdan de la gradualidad? Lo vimos en la clase del doctor Renato Constantino, que había una gradualidad, ¿no? Situaciones de paz, tensiones internas, CANI, conflictos armados internacionales. Seguimos adelante. Convenios de Ginebra. Primer convenio de Ginebra, ¿se acuerdan? Y protocolo adicional primero. Caso de conflicto armado internacional. ¿Cuál es el marco legal aplicable ahí? Conflicto armado internacional es el convenio 1, ¿se acuerdan? Convenio de Ginebra 1, guerra terrestre. Ese es aplicable a guerra convencional. El conflicto que ocurre entre Ucrania y Rusia está regulado por el convenio de Ginebra 1. Junto con el protocolo adicional 1 de los convenios de Ginebra. El protocolo adicional es un protocolo que regula la protección de víctimas en conflictos armados internacionales. Víctimas en conflictos armados internacionales, incluyendo en esas víctimas no solamente la obligación de sancionar las consecuencias legales en las víctimas, sino también la obligación de repararlas. Ojo con eso. Está también en los convenios de Ginebra, en este caso el protocolo adicional primero, los convenios. Siguiente. Bueno, siguiente. Conflictos armados internacionales CAI, supuestos, tienen lugar entre dos estados, ya lo hemos explicado, seguimos adelante. Implican ocupación total o parcial de territorio de un estado, ¿no? Según los convenios de Ginebra, artículo 2 común, eso implica básicamente un caso de conflicto armado internacional. También, ya una cosa muy interesante, como conflicto armado internacional, se considera algunos supuestos adicionales que están regulados en el protocolo adicional primero de los convenios de Ginebra, como guerra convencional, guerra, conflicto internacional. El caso de lucha de pueblos contra la dominación colonial, o el caso de la ocupación extranjera o regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación. El caso, por ejemplo, de Sudáfrica. ¿Se acuerdan de Sudáfrica? ¿No es cierto? Había un régimen racista en Sudáfrica, conocido el régimen del apartheid, que es un crimen internacional, por cierto. El régimen del apartheid planteaba en Sudáfrica que los blancos y los negros estuvieran segregados, ¿no es cierto? Hay un movimiento de derechos civiles en Sudáfrica que se moviliza contra este régimen legal. Uno de los líderes de ese movimiento fue Mandela, ¿se acuerdan de Nelson Mandela? Madiba, conocido como Madiba, ¿no es cierto? Abogado sudafricano, Madiba, y Madiba en realidad era un líder del Congreso Nacional Africano, la CNA, que era visto por el movimiento racista o el Estado racista como un terrorista. O sea, Mandela, para el contexto de la época, era considerado terrorista. Pero ¿cuál era la demanda de Mandela? Mandela era mayor igualdad de derechos entre blancos y negros y acabar con el régimen de segregación racial. Mandela pasó 40 años en la cárcel como consecuencia de sus actos. Salió libre en 1992 y ganó la presidencia de Sudáfrica en 1994. 1994, sí. Y luego de ser un presidente, ganó el Nobel de la Paz también Nelson Mandela. Pero lo interesante es que su intervención en Sudáfrica, lo que pasó en Sudáfrica, a la luz de los convenios de Ginebra, es un conflicto internacional, ¿no? Porque trata de un régimen racista, ¿no es cierto?, frente a un pueblo que estaba buscando su libre determinación. Pocos de los casos que han ocurrido, pero es un caso especial. Y también está el caso de dominación colonial, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una potencia extranjera se está enfrentando contra o está en un contexto de dominación colonial? El caso, por ejemplo, de la India con Inglaterra. La India durante mucho tiempo fue un régimen colonial.
era colonia inglesa. ¿Qué pasó? Apareció un personaje a inicios del siglo XX, ¿se acordarán de él? Mahatma Gandhi. ¿Se acuerdan de Mahatma Gandhi? ¿No es cierto? Que planteó la desobediencia civil como una arma. Como tenían muchas más armas para dominar al pueblo de hindú, bueno, Mahatma Gandhi dice, no, promovamos la resistencia civil, la desobediencia civil. ¿Cuál fue? Que las grandes poblaciones de la India se sentaban en las plazas, venían las fuerzas policiales o militares, las golpeaban hasta cansarse y se seguían sentados en el suelo. Fue una forma, ocupaban espacios públicos, imaginemos oficinas del Estado, se sentaban ahí y no se movían. Era una forma de resistencia civil. El gobierno de Reino Unido se desgasta tanto que tiene que dejar el país y luego de ese proceso viene la independencia de la India. Ese fue un caso de un régimen colonial que está dominando a la población y la población busca su independencia. Esa situación de contexto se le considera regulada como un conflicto internacional. ¿Esto por qué? Porque el protocolo adicional primero, los convenios de Ginebra, en su artículo 1.4, considera que esas situaciones de dominio colonial versus Estado, situaciones de régimen racista versus Estado, están regulados como situaciones de conflictos armados internacionales. No CANI, sino conflictos armados internacionales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Y luego tenemos el caso de los conflictos armados no internacionales. Por favor, hacemos el siguiente clic. Es el caso de un gobierno dentro del Estado se enfrenta a un grupo armado. Un grupo armado. Ahora, este es un conflicto armado no internacional, por regla general. Pero acá hay dos cosas que son importantes y lo iba adelantando. Como CANI, conflicto armado no internacional, hay tipos de CANI. Hay tipologías de CANI. Las dos tipologías más importantes es la tipología de las guerras civiles, que están reguladas por el protocolo adicional segundo de los convenios de Ginebra, y el caso de las situaciones que no son conflicto armado no internacional, que no son guerras civiles, pero que por su magnitud, por su contexto y sobre todo gravedad de enfrentamiento, se consideran protegidos por el artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Por ejemplo, el caso del conflicto armado que vivió el Perú, CANI es un conflicto armado no internacional, pero que no se llegó a considerar una guerra civil propiamente dicha. Porque en el espacio de la guerra civil hay ciertas características que debe cumplir. La guerra civil, por ejemplo, implica algo que Sendero nunca tuvo. El espacio, o se conoce en el derecho humanitario como piel de tigre, piel de leopardo, se llama en derecho humanitario. Que hay espacios de control territorial activo de Sendero Luminoso en espacio físico. Por ejemplo, si hubiera tenido un control territorial efectivo, no sé, hubiera tomado la ciudad pensemos en Ayacucho, que es un espacio tomado por el Estado, donde tienen incluso ya una propia organización y distribución de funciones, donde tienen sus propias autoridades para regir la vida de la gente, ¿no? No fue el caso de Sendero, ellos eran terroristas que estaban enfrentados y como cobardes huían, pero no estaban, digámoslo así, tomando o reemplazando al Estado. La clave de las guerras civiles es que la fuerza o grupo beligerante, cuando está en una guerra civil, quiere tomar el poder del Estado y se comporta como Estado. La ciudadanía pertenecen a su grupo armado, tiene incluso hasta representantes diplomáticos con el Estado para poder enfrentarse, porque el beligerante en la guerra civil es una persona que quiere tomar el poder o quiere ser un Estado diferente. Puede pasar. Guerras civiles. Pero en el Perú no pasó eso. En el Perú tuvimos un movimiento terrorista con T mayúscula que se enfrentó al Estado, conflicto armado no internacional, pero que no se llegó a convertir en una guerra civil. Y como no era guerra civil, dos regímenes. Si hubiera sido una guerra civil, hubiera estado regulado por el protocolo adicional segundo de los convenios de Ginebra, que tiene que ver con víctimas de conflictos armados no internacionales. Ya. CAI tiene que guerra convencional, enfrentamiento entre movimientos de liberación nacional y regímenes racistas, ejemplo perfecto.
Y en el caso de Cani, tenemos dos supuestos. Guerra convencional, ¿no es cierto? Perdón, guerra civil de dominio físico, ¿no? Entonces, caso de conflicto armado no internacional. Seguimos. El protocolo adicional segundo para hacer guerra civil exige que haya un mando responsable, que tenga un control territorial y que aplique el protocolo. Algo que Sendero no hizo, por cierto, por lo cual no se le podía aplicar tampoco, porque no tenía un mando visible, nunca tuvieron control territorial Sendero de una zona debidamente delimitada y no respetaban el derecho humanitario, no les interesaba respetarlo tampoco. O sea, a diferencia, por ejemplo, de las FARC. Hay una gran diferencia con las FARC, que las FARC sí se consideraron beligerantes, incluso negociaron la paz en el 2014 con Colombia, en las mesas de La Habana, porque eran considerados beligerantes y en el caso de Colombia sí había una guerra civil en el ámbito del protocolo adicional segundo, porque sí eran beligerantes, respetaban el derecho humanitario, tenían control territorial de zonas de la selva en Colombia y tenían hasta embajadores. O sea, fueron a negociar con el Estado para buscar la paz y disolverse, ¿no? Los acuerdos de La Habana del 2014. Pero bueno, es un supuesto, también decae. Seguimos avanzando, un minuto más, por favor. Me regalan un minuto más, antes de su prueba. Bueno, disturbios internos ya lo hemos visto en la clase del autor. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Esto ya lo hemos visto con el doctor Renato Constantino. Ya. El DIH protege a la persona de los efectos de la violencia armada, ¿no? Hay una cosa muy importante que tiene que ver sobre todo con la convergencia de los regímenes legales en el derecho. Derecho humanitario y los derechos humanos tienen un punto de convergencia, sobre todo esenciales. Porque hemos dicho, para tensiones internas se usa los derechos humanos, disturbios. Para DIH, en el caso de conflictos armados no internacionales o internacionales, ¿no es cierto? Eso ha quedado claro, ¿no es cierto? Pero hay puntos de convergencia. Y usualmente esos puntos de convergencia o divergencia tienen que ver con asuntos inderogables. Por ejemplo, tanto el derechos humanos como las normas de derecho humanitario proscriben la ejecución extrajudicial de personas. Hay una norma que está en ambos regímenes legales, o sea, no se puede ejecutar extrajudicialmente a una persona ni en el derecho humanitario ni en el derecho humanos. Diferente al uso legítimo de la fuerza. Ejecutar extrajudicialmente a la persona es una persona que está rendida, que está en el piso. Si estamos matándola, sea en contexto de guerra, sea en contexto de disturbios internos, estamos cometiendo un crimen internacional, porque es igual de castigable, igual de considerado como una vulneración a normas imperativas del derecho internacional. Los puntos de convergencia usualmente tienen que ver con normas de carácter jus cogens, ¿ok? En el derecho humanitario y en el derecho humanos, los únicos puntos de convergencia en los cuales existe convergencia es en las prohibiciones sobre crímenes internacionales. En eso, los derechos humanos y el derecho humanitario están de acuerdo, que los dos regímenes legales proscriben la presencia o la existencia de crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, esencialmente, crimen de genocidio, el crimen de agresión. 4 tipologías. Crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de genocidio y el crimen de agresión. 4 crímenes internacionales que seguramente veremos en la sesión de Derecho Penal Internacional si es que es oportunidad. Entonces, hasta aquí lo que he podido avanzar, el tiempo es tirano, insisto. Esto se dicta en un curso de 18 semanas. Es un reto hacerlo en tan poco tiempo. Pero creo que les he dado las pinceladas esenciales, ¿no es cierto? Lo que hemos ido visto, concepto, régimen legal, derecho de Ginebra, derecho de la Haya, derecho de Nueva York. Uno tiene que ver con humanización de la guerra, el otro tiene que ver con medios y métodos, el otro tiene que ver con consecuencias o responsabilidades de violaciones al derecho humanitario, derecho de Nueva York. Para más detalles está en el libro de Salmón esa diferencia que les estoy planteando. Les dejo la diapositiva completa, que tiene más información. Si hubiera alguna duda igual, mi correo personal es pedrocalvay@gmail.com. Sí, con B chica y. Con toda la confianza del caso, es pedrocalvay, todo junto, @gmail.com. Si en el marco de la presentación había alguna duda, o en la presentación que no llegamos a alcanzar por términos de tiempo, tienen alguna duda, con la confianza del caso me escriben ese correo y yo con gusto les puedo responder. Igual a los que me escuchan virtualmente, también mi correo está abierto en la posibilidad de ayudarles o incluso compartirles más información del tema si quieren más información. Con todo gusto, ¿sí? Perdonen más bien que el tiempo es tirano y me he extendido mucho también en explicar todo esto. Muchas gracias. Que tengan feliz tarde.